Buenas noches a todas, a todos. ¿Cómo anda, Debbie? Muy bien, buenas noches, bienvenidos. Vamos a ir rápidamente a un corte para ya lanzarnos a charlar con quien está sentado en nuestra mesa. Lo quiero mostrar. Ya está Javier Milei. Vamos a conversar largo y tendido con Javier. Hacía mucho que no lo veía y hay mucho para conversar con él. Sí, vamos a hablar mucho de economía y naturalmente de la pandemia. Tenemos unos informes muy interesantes respecto de lo que puede pasar de acá en adelante. Corte, ya sabemos, está Milei y la noche empieza de esta manera. Así que pequeño corte, nos acomodamos y nos lanzamos a charlar. Bueno, vamos a saludar a Javier Milei y ya nos vamos a meter a conversar con él. ¿Cómo anda, Javi? ¿Qué tal, Ale? Hacía tiempo que no te veíamos. Placer tenerte, hermano. Gracias. Tengo un nuevo libro tuyo con Debbie. Ya te vamos no a chiviar, sino vamos a hablar del libro. Interesante además muy el interesante, título, ¿no? sí. Pandenomics. Pandenomics. Muy actual, muy propio de lo que está pasando con la economía y la pandemia, ¿no? ¿Querés que aceleremos a los Hamilton Fórmula 1? Vamos a ver la pizarra a cuánto tocó. En realidad llegó a 180 en algunos lugares del interior. Se llegó a vender a 180 el dólar el viernes. 178. ¿Tenés alguna explicación de por qué estamos con un blue a 178? Después la pregunta que voy a encadenar es si esto genera precio o no, o se genera, porque ahí tenés una mirada diferente al resto. Pero arranquemos. ¿Por qué estamos en 178 en el blue? Mira, básicamente no es que está subiendo el dólar, no es que suben los precios, sino que lo que está sucediendo es que pierde poder adquisitivo el peso. ¿Pierde el peso poder adquisitivo? Claro. A ver, suponete lo siguiente. Si aumentara la oferta de bananas, ¿sí?, con la misma demanda, ¿qué pasaría con el precio de la banana? Caería. Es decir, que el poder adquisitivo de la banana respecto a los demás bienes de la economía caería. Necesitarías más bananas para comprar lo mismo. O sea, ¿sí? sube el dólar porque pierde potencia el peso. Exactamente. Entonces vos tenés una explosión de oferta monetaria como consecuencia del financiamiento de un déficit fiscal monstruoso. A eso le tenés que sumar el déficit cuasi fiscal, que es el que se genera... Bájamelo más a tierra. Vos decís que se prendió la maquinita de hacer billetes, entonces hay más oferta de pesos. Exactamente. Entonces, al haber más oferta de pesos... No solo que hay más oferta de pesos, además hay un repudio por la moneda, la demanda de pesos cae también, por eso tenés los controles de capitales. Está cada vez más anémico el peso y el dólar se pone cada vez más fuerte en realidad y va perdiendo día a día el peso con el dólar. Es decir, vos tenés muchos pesos emitidos, nadie los quiere tener, caída del nivel de actividad económica, hace que pierda poder adquisitivo el peso. Todos los precios en unidades monetarias suben, ¿sí? Y el dólar, como es un activo financiero, sube primero. Pero después vienen los transables, después vienen los mayoristas, después vienen los minoristas y por último vienen los salarios. Por eso también cuando este proceso empieza a tomar curso tenés una explosión de pobres e indigentes. Pero el gobierno te lo refuta. Vos viste que... No. El gobierno dice otra cosa. Claro, el gobierno dice otra cosa. Pero no saben la teoría económica. La brecha que no tiene precedentes, ¿no? Que es prácticamente 120 o 130% entre Solo lo oficial. se vio en la época del Rodrigazo, en el 75, sí. En el 82, con Sigó, del que apuesta al dólar pierde, y en la hiperinflación de Alfonsín. Bueno, te lo digo porque, ¿qué dice el gobierno? Nosotros no queremos que suba el dólar oficial porque ellos están convencidos que lo que va a ir a precios es ese tipo de cambio y no el dólar blue, que es un poco lo que decía recién Alejandro, ¿no es cierto? Si esta subida permanente y constante del dólar blue va a terminar impactando más fuerte aún en la inflación. Pero él tiene una teoría al respecto, es que vos decís que el dólar blue no genera precio. No. A ver, lo que digo es que... Que no infla precios, decimos. A ver, vos tenés un problema. Digo, la verdad, yo lo voy a decir directamente. Los economistas que tiene el gobierno son unos burros, ¿ok? Es decir, entonces ellos creen que pueden determinar el nivel de precios en la economía fijando el tipo de cambio. Si eso fuera real, sería una fiesta, le deberían haber dado el premio Nobel de Economía, porque mira qué fácil fijando el tipo de cambio. Ellos que creen que fijando el tipo de cambio... pueden determinar los precios. O sea, yo te pongo un dólar a 100, te lo determino el tipo de cambio y entonces el arroz o la leche no se me va más allá de un dólar a 100. Y vos decís que no es así. Claro, eso no es así. Explícame por qué no es así. Bueno, punto 1. Primero hay un problema de inconsistencia matemática. Sería un problema de precios determinando precios, lo cual no tiene sentido.
¿sí? Digamos, digamos, si vos vas a tener un problema de precios relativos, por decirlo de alguna manera, es una economía real. Pero vos para ir a una economía nominal necesitas determinada cantidad de dinero y eso determina la escala nominal. Ese es digamos, el parroquial, si vos querés, para los colegas. En realidad, tienen lo que se llama un problema de teoría del valor. Ellos creen que los precios vienen determinados por los costos. Ellos creen que los precios vienen determinados por los costos. Perdón, Javi, si esta tasa cuesta hacerla $2 y el dólar está a 100, me va a costar su equivalente en pesos. Si esta tasa cuesta hacerla $4, me va a costar más peso. Entonces, el precio viene dado por lo que cuesta hacer cada mercancía. ¿En serio? Mirá vos qué lindo. Te lo hago con un ejemplo. Suponete que llegás a una sociedad donde no toman vino, o no lo ves el vino, no hay vino. Entonces vos decís, uy, me voy a hacer la América, ¿sí? Digamos, qué propio lugar, ¿no? Sí. La América vendiendo vino, ¿no? Entonces me consigo la botella, la uva, el corcho, la etiqueta, y como además voy a ser el monopolista, le cargo un bruto margen. Ahora voy, llevo la botella y es una sociedad de abstemio. ¿Me decís qué hago con la botella? No la puedes vender. Claro, exactamente. Entonces, ¿qué te sirvieron los costos? Es decir, es más, a ver, vamos a hacer esto. Vamos a determinar el precio de los cubitos a la luz de los costos. Ahora los vas a vender en la Antártida. ¿Qué haces con los cubitos? Sí, claro. ¿Ok? Entonces, en realidad, eso se llama, la contraparte de esto se llama principio de imputación de Menger, que dice que en realidad los precios son los que determinan los costos y no al revés. Cuando vos ves... ¿Y vos qué harías en lugar de esta gente? ¿Lo dejarías ir el dólar a lo que se tenga que ir? ¿Y a vos qué te parece? Yo soy liberal. Pero, Javi, ¿Cómo voy a controlar un precio? Pero, Javi, querido, perdón, Debbie, pero si vos no controlas, Javi, se va a 2.60. A ver, no, para. Se va a 2.60, vos bueno, sabés cómo vuela todo por ¿sabés el qué? aire. ¿Sabés qué? Entonces seguí controlándolo. ¿Qué es la brecha? Ese 120% de diferencial de precio. Es una manifestación del exceso de demanda de divisas. Cuando vos tenés un exceso de demanda en el mercado de divisas, en el resto de la economía tenés un exceso de oferta. ¿Eso qué significa? En el mercado de bonos, que el precio de los bonos caen, o sea, que la tasa de interés sube, y de hecho el riesgo país está en 1.400, claro. ¿sí? A pesar de que reestructuramos hace muy poquito. Cuando vos tenés la tasa en niveles estratosféricos como ese, porque si vos computás el 15% que debe ser la tasa en dólar y lo que tenés de 120 de brecha, cuando vos entonces computás la tasa de arbitraje en Argentina es el 150% o más, ¿sí? ¿Eso qué hace? Que genere un exceso de oferta en el mercado de bienes, por lo tanto cae la producción. Cuando te cae la producción, te cae la demanda de trabajo. Cuando te cae la demanda de trabajo, generas desempleo y pérdida de puestos de trabajo. ¿Y eso qué hace? Te deteriora más el nivel de actividad económica, te empeora los números fiscales. ¿Y cómo lo arreglás? Emitiendo más. Entonces volvés a tirar plata. Es un círculo vicioso. Claro, y es un círculo vicioso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo quieren arreglar? Con más controles. Entonces, cada vez está peor y cada vez la economía se reprime más y se contrae más. Entonces, si vos no liberalizás, a vos lo que te va a matar es la presión social. Bueno, porque ahí entra la política, ¿no? Yo te quiero preguntar por esto que vos marcas de las restricciones. El gobierno empezó a apretar, ¿no? Primero restringió la posibilidad de comprar el dólar ahorro, después restringió la posibilidad de acceder al dólar turista o el dólar con la tarjeta. Bueno, ahora queda el dólar de los importadores. ¿Qué consecuencias puede traer para la Argentina esta restricción de cerrar aún más el mercado importador? Pero, bueno, por un lado te va a pegar sobre la producción, porque hay algunos rubros que para producir, sí, digamos, vos lo que necesitas es importar bienes. Entonces, esos, digamos, van a sufrir. Pero no solo eso, sino que cuanto vos más restringas, en el fondo es como una devaluación, pero sin tocar el precio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Fernández te dijo, digamos, el presidente Alberto Fernández de Kirchner te dijo que no iba a devaluar, ya te mintió. Lo dijo en la inauguración del coloquio Claro, de ideas. porque Dijo, no vamos a devaluar y se tampoco vamos a tocar los depósitos de los ahorristas. Otra mentira más. ¿Por qué? Otra mentira más, pero primero explico Sí. la del dólar. Primero, fíjate, el blue te saltó. Y no solo eso, sino que además después te pusieron una restricción, que es una forma de devaluar sin tocar el tipo de cambio, que es lo mismo que el cepo. Sí, el cepo es eso, es una restricción. Digo, al margen de la cuestión, digamos, que es inmoral, digamos, que es una estafa, pero eso es otra parte de la discusión. Entonces, ahí ya te mintió. Pero no solo eso, te mintió también con lo de los depósitos. Si vos computás las reservas internacionales netas de Argentina, ¿sabés cuántos son?
2.000 millones de dólares negativas. ¿En el Banco Central? Claro, son... No, Javi, pará. Kachanowski dijo 3.000, 4.000 quedaban. 2.000 Sí, quedaban. Melconian dice ¿Vos me decís que quedan, 1.500, y vos decís que quedan depende. negativos? Sí. No, dale, Javi, no puede ser. Javi, no puede ser. Está bien, bueno, no. ¿Cómo lo computás? No, yo te toreo porque no es que me asusta, me aterra. ¿Cómo negativo? ¿Debe plata al Banco Central entonces? No Claro. ya no solamente no tiene para manotear, según vos, está menos... Si vos tomás las reservas brutas, le restás el swap chino, le restás los encajes de los depósitos en dólares, le restás la posición del BIS, le restás la posición del fondo. Sí, que no se, digamos, eso no se puede computar Está bien, como bueno, reservas, pero porque si yo vos te la puedo- la sacás, digamos, te sacan del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué vas a pagar los 44.000 millones de dólares cash? No, bueno, pero, Bueno, pero ok. el swap lo tengo. No. No me lo saques porque lo tengo. No, Si no, no, toco no. el botón, los chinos me mandan los dólares. No, no es tan así, te lo tienen que autorizar. Te lo tienen que autorizar. Y aparte, esas operaciones, del otro lado, vos tenés un pasivo en el Banco Central de China. Por lo tanto, digamos, o sea, vos no... Le debes a China. Ah, ok, está bien. Entonces, y cuando restás la posición de oro, te quedan 2.000 millones de dólares negativos. Bueno, pero entonces esto es una... A ver, Javi, ¿cuál es a futuro? Los que nos están viendo, me está explotando el teléfono con gente que me manda preguntas para Pero vos. ¿querés que te termine de explicar? Dale. Porque yo ya sé la otra pregunta, porque la veo venir, pero esto te va a ayudar a hacerla más elaborada y más fuerte. ¿Con qué crees que está financiando? ¿Por qué tiene 2.000 millones de dólares en negativo? Si sería raro tener, digamos, ¿cómo haces para tener? ¿Con qué está financiando el Banco Central? ¿Con qué está financiando? Exactamente, Con- está financiando la corrida con el encaje de los bancos. O sea que vos decís que ya metió mano. Le está metiendo la mano a En los los depositantes, depósitos. porque viene un depositante, deposita una parte, ¿sí? Deposita una parte que se hace, se guarda como encaje Si yo y voy el al resto banco, se la presta. saco la guita. Mañana voy a mi banco, pido la plata, me la dan. ¿Y vos qué crees que está haciendo la gente? No, pero por eso te digo que no hay ningún problema. No es que pero yo Bueno, dale. no tengo percepción de que haya un manoteo de los depósitos de la gente. Bueno, sí lo está viendo. Lo que pasa es que en los encajes en dólares, los efectivos, son 70%. Entonces, vos tenés un montón de dólares. Hoy en el sistema creo que quedan alrededor de 15.000 millones de dólares, Sí, dicen los bancos. y 11.000 millones de dólares de encaje. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que vos tenés es que están usando esa plata para financiar la corrida. Bueno, eso es peligroso. Digo, con lo cual te están tocando los depósitos. Y aparte es muy desafortunada la frase. Habría que recordarle al señor Alberto Vos Fernández decís, cuando de decís, no vamos a Kirchner. tocar los depósitos, a vos te asustó esa frase, ¿te Claro, preocupó? porque fue, para recordarlo, no fue ante una pregunta de un periodista, sino que fue en su discurso inaugural en el coloquio de idea, él solo sacó el tema, ¿no es cierto? Diciendo, no vamos a evaluar y tampoco vamos a tocar los depósitos de los ahorristas. Claro, y fíjate, yo les recuerdo, en marzo, abril del 2001 se sacó una ley que era la intangibilidad de los depósitos. Sí. En noviembre teníamos corralito y después se convirtió en un corralón, después Alcatraz. Y lo otro de lo de la devaluación, que no va a haber devaluación, eso también es falso. Porque si vos estás emitiendo dinero salvajemente, si no tenés demanda, te cae la actividad y todos los precios van a subir, el dólar va a subir también. Es decir, salvo que, digamos, se encuentre una nueva teoría económica. A ver si fuera tan O fácil. sea, vos decís que esto no es techo. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. El dólar no tiene techo porque el peso no tiene piso. O sea que el 178 que tomamos en producción como título puede llegar a ser en la semana 180, 183. No tiene techo. No tiene techo porque lo que no vale es el peso. El peso es la moneda que emite el político argentino. Y por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. El peso. El peso. Pero yo tengo que tener una economía, yo ahora salgo, me voy a comprar una pizza porque tengo hambre, le voy a pagar con peso, no le puedo pagar con oro. No estoy en la época de Sargón de Akkad que puedo pagar con bronce. Tengo que pagarle al tipo una pizza, le voy a pagar con peso. Bueno, en algunos lugares en Argentina ya tenés que pagar con dólares. En algunos lugares de Argentina tenés que pagar con dólares. Bueno, de hecho, por ejemplo, las propiedades... A ver, Bueno, el pero mercado eso siempre fue inmobiliario hace histórico. años, no, Que- bueno, está bien, pero eso tiene un porqué. O sea, la moneda, para ser moneda, considerada moneda, tiene que cumplir 3 funciones. ¿Sí? Una es ser reserva de valor. Reserva de valor, o sea que pueda ahorrar en la moneda. ¿Se te ocurriría ahorrar en No. pesos? ¿Un plazo fijo hoy?
Y si no, guarda, no puede guardar comprar los dólares, pesos en una la caja gente- de seguridad. Bueno, no, dale, listo. Reserva de valor, no, dale. Bien. La otra es ser unidad de cuenta. Es decir, que los precios se fijen en esa moneda. Esa te la discuto, se fijan. ¿no? Hay algunos que sí y hay otros que no. Es Dale. decir, los bienes durables, no. Por ejemplo, lo que tiene que ver una casa, no, un departamento, no. Un digamos. auto, El auto depende de cómo esté regulado el mercado cambiario. dale. Y la otra, el tercer punto, Medio de pago generalizado. está bien, la cumple. El peso lo cumple. Pero de las 3 cumple 1,5. No, 2 cumple. No, 1,5. Porque vos las casas no las podés comprar, digamos, mirando el peso. Claro. Ahora, vos decías que esta era la peor crisis de la historia económica argentina y lo tomo porque los argentinos tenemos tanta memoria histórica de las crisis económicas precedentes que siempre pensamos, bueno, va a terminar de tal modo o ya más o menos sabemos o podemos predecir lo que va a pasar. ¿Vos decís que esta no tiene precedentes? Esta es o sea, estamos transitando la peor crisis económica y social de la historia. Y voy a dar los fundamentos. Cuando vos tomás la peor, ¿cuál fue? La del 2002. ¿Cuánto cayó el PBI? 10,9% y la máxima caída fue en el segundo trimestre 16%. ¿Cuánto va a caer acorde a las estimaciones que tiene el gobierno? Por lo menos 12% va a caer este año el PBI y la caída en el segundo trimestre fue 19,1%, con lo cual en actividad estamos peor. Tasa de desempleo. Llegó en el 2002 a 25%. Hoy la tasa de desempleo es 13,1%, pero bien medida es 29%, porque hay lo que se llama un efecto desaliento. ¿Por qué? Suponete un hombre que trabaja de mozo en un bar y lo echan. Digamos, ¿puede ir a buscar trabajo a otro bar? No, si sabe que está cerrado, entonces no busca. O sea, es como el efecto desaliento. Cuando vos corregís eso, la tasa de desempleo verdadera en Argentina es 29%. Cuando tomás la pobreza, en aquel momento, en el 2002, fue 55%. Hoy, en el primer semestre es 41%. Cuando tomás el segundo trimestre es 47%. Y frente al descalabro monetario que tenemos, en caso de estallar una hiperinflación, que una hiperinflación moderna... A ver, yo les hago una pregunta. Si en los 80 coincidimos que Argentina tuvo hiperinflación... Sí. Ok, Argentina tenía 50 veces más inflación que América Latina. Hoy América Latina tiene un promedio de inflación del 3%. ¿Cuánto sería hoy entonces la hiperequivalente a la de Alfonsín? 150. Te voy a mostrar un informe de COVID y después te vamos a hacer una pregunta más ligado a esto y vamos a contar a la gente de tu libro y hay más preguntas, alguna otra pregunta para hacerte. Pero te quiero mostrar esto porque está ligado con la economía de lo que estamos viviendo Sí. hoy. Bueno, y vos podrías Sí. ser parte del informe Sí. y podrías dar testimonio porque el informe justamente tiene que ver con las secuelas que deja el COVID, ¿no? Porque muchas veces se habla de los recuperados, que son afortunadamente un enorme universo de personas, pero muchos de ellos quedan con secuelas realmente Bueno, durante yo no mucho sé, tiempo, voy a ver ¿no? el informe porque me preocupa el informe, no sé lo que puede llegar a decir y vamos a ver también de las secuelas económicas. Pero, por ejemplo, ayer me pasó algo que me preocupé porque entendí que te puede costar la vida esto de la secuela que dejó el COVID en mí. Ayer en la noche puse una tarta a calentar en el horno. Y en un momento dado me lloraban los ojos. Estaba al lado del horno, o sea, estaba sentado acá estudiando y tenía el horno y me lloraban los ojos. Y me olvidé de la tarta. Pasó 1 hora y media, me olvidé. Y me lloraban los ojos y cuando levanto la vista así, no se veía nada en la cocina, se había prendido casi fuego y el humo. Vos No, no tenés no olfato. tengo olfato, nada, pero nada. Te estoy diciendo una tarta quemada, estaba todo oscuro, era carbón. Y no, me dejó sin olfato y llevo 2 meses y medio de recuperado ya de COVID y no tengo olfato, nada. Mirá. No sé después físicamente si me dejó otra secuela, pero vamos a ver el informe. Vamos a ver el informe, dale. Pensemos que los pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica por el COVID son alrededor de un 5% de los pacientes infectados. Estos pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica, se les tiene que dar una sedación y una relajación muy importante. Esto los lleva a tener un promedio de 3 semanas en respirador, lo que les va a dejar como secuela un síndrome de post-terapia intensiva. Este síndrome se caracteriza por una debilidad muscular adquirida en los cuidados intensivos, delirium y deterioro neurocognitivo. La característica de estas salas
es que es un trabajo transdisciplinario. ¿Qué consiste? Además de la atención médica y de enfermería, kinesiología, psicología, fonoaudiología, nutrición, trabajo social y en algunos hospitales musicoterapia. Se daba, antes de todo esto, que cuando un profesional tenía una duda y llamaba a una interconsulta con otro servicio, tenía la respuesta en 48 horas. Y ahora, estando todos en la misma sala, se dan vuelta y le preguntan al responsable de esa área. El trabajo es intensivo. ¿Por qué es intensivo? Porque hay presencia del kinesiólogo desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 10 de la noche. Y durante todo el día están todos trabajando con los pacientes. Cuando se pase el paciente está colapsado, cansado, se lo hace levantar, se lo acompaña al baño, se lo ayuda a comer. Entonces se van haciendo pequeñas intervenciones que a lo largo del día hacen que esa intervención sea algo intensivo. Estamos haciendo historia, todos los profesionales de la salud estamos haciendo historia. ¿Por qué digo que estamos haciendo historia? Porque es una patología nueva. Y como patología nueva está dejando secuelas nuevas. En algunos casos deja fibrosis pulmonar, en otros casos deja secuelas cardíacas. En la mayoría de los casos deja secuelas neuromusculares. En la mayoría de los casos de los pacientes que estuvieron severos o moderados, deja muchos trastornos neurocognitivos y en los pacientes que estuvieron respirados deja un síndrome que se llama delirium, donde el paciente tiene, por las drogas que se le pasaron, vivencias que para ellos son reales. Se pelearon con el marido, se pelearon con la esposa, se pelearon con los hijos, muy vividos, que después cuando empiezan a recuperarse, tienen miedo de afrontar esas situaciones, de encontrarse con esos familiares, porque vivieron una experiencia muy traumática. Bueno, son las secuelas que deja físicamente, ¿no? el COVID, ¿no? Pero después hay otras secuelas que tienen que ver con lo económico. Javier Milei sacó este libro que es Pandemonics. Bueno, es el último libro de Javier Milei, lo voy a empezar a leer ya esta misma noche. Javi, para cerrar, ¿qué te preocupa que vayamos hacia una...? Porque esto va a seguir. O sea, la vacuna, no estamos ya en noviembre y no pinta que aparezca en ningún lugar del mundo. La economía va a seguir en esta recesión por lo menos unos meses o un año más o lo que sea. ¿Cuál es tu mirada a futuro? ¿Qué habría que hacer? A mí me parece que la Organización Mundial de la Salud cometió un error grosero. De hecho, todo lo malo que está pasando en la economía en un 99,5% es culpa de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, yo no niego la existencia del COVID, yo no lo niego, y en el libro de hecho lo dice, yo no niego la existencia del COVID. El problema no es la pandemia, el problema es la cuarentena. La Organización Mundial de la Salud amenazó que se venía una nueva fiebre española. La fiebre española tuvo lugar entre fines de 1918 e inicios de 1920, en 4 oleadas. Infectó a 1/3 de la población del planeta, con una tasa de letalidad del 6% y mató 2% de la población humana, o sea, en aquel momento 39 millones de seres humanos. Si vos tomás esos números para lo que es hoy, tendrías que ver 2.600 millones de seres humanos infectados. Tendrías que ver 160 millones de muertos. Es decir, para que te des una idea, en el mundo mueren al año 60 millones de personas. Esos son 165.000 por día. El coronavirus tardó 105 días a llegar a ese número. Si tomás lo que es la fiebre española, el equivalente, o sea, tendrías que ver 450.000 muriendo por día. Todavía el mundo no vio la muerte de 3 días de fiebre española. Y si vos hubieras tenido algo equivalente a la fiebre española, la caída del PBI tendría que ser, en términos de crecimiento, perder 7 puntos de crecimiento. ¿Eso qué significa? Que si el fondo estaba esperando 3 puntos de crecimiento al inicio del año y después corrige y ahora tiene menos 3,5, 4 negativo, ¿qué quiere decir eso? Que todo el impacto que está sufriendo el mundo es por culpa de los inútiles de la Organización Mundial de la Salud que no tuvieron orden de magnitudes, o sea, carecen de sentido. Javi, es decir, las cuarentenas cavernícolas no tienen sentido. Antes te queremos agradecer que nos hayas visitado y el próximo informe está ligado a lo que vos decís. Porque le vamos a mostrar a la audiencia un informe también de nuestra producción, cómo la gente va a laburar
sale, no respeta la cuarentena porque tienen que salir, porque tienen que ir a laburar y no se respetan las distancias mínimas en los trenes. Sí, yo tengo una posición, después del informe lo debatimos, porque yo creo que tuvimos 8 meses para preparar el transporte, porque en algún momento y de a poco se van a ir incorporando más trabajadores en el sistema. Con el mismo transporte público que tuvimos hasta acá va a ser imposible. Vamos a tener recontagios permanentes, porque así viaja la gente, el informe lo refleja claramente. A ver, yo les voy a dejar una reflexión y que, a ver, suponete un hombre que vive en la época de las cavernas y afuera hay animales sumamente peligrosos que si los encuentra lo hacen boleta. La pregunta es, ¿qué hace? ¿Se queda encerrado en la caverna y se muere de hambre, digamos, con una probabilidad del 100% o sale y toma riesgos? Inexorablemente tenés que salir a tomar riesgo, no podés hacer lo que hicieron. Es decir, el modelo de cuarentena cavernícola, Argentina tiene la cuarentena más larga y más profunda del mundo y nos está destrozando porque somos el país, uno de los 3 países que más cae. Estamos segundos en el índice de miseria, tercero en inflación y además estamos en el grupo del 10% de países que tiene la mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Esto es un escándalo, con lo cual, sumado a la peor crisis económica y social de la historia, que cuando estalle la hiper vas a ver la pobreza en el 75%, sumale el desastre sanitario por culpa del impresentable de Pedro Can y toda la infectadura que asesoraron al títere del presidente y nos llevan a este desastre. Te agradezco que hayas venido, Javier. Gracias, Javier. Muy Vamos amable. a ver el informe, ¿te Vamos parece? a ver el informe. Dale. ¿Cómo se viaja en los trenes? Está viajando mucha más gente, sí. Mucha más gente. No hay nadie, no hay gente. La verdad que todo está lleno, De lunes a viernes, entre las 6 y las 10 de la mañana, los controles para viajar en tren en la ciudad de Buenos Aires son muy estrictos. El pasajero debe pedir a través de un código QR una reserva para tener un asiento en el vagón del tren, pero a partir de las 10 de la mañana los controles se relajan, los vagones se llenan y crece la posibilidad del contagio con COVID. Primero parada porque había mucha gente, después en una estación fue bajando gente y después me senté. No está ese cuidado que quieren. Realmente yo no tengo miedo de nada. Cuanto más temes, más lo atraes, así que perfecta. Yo creo que tendrán que tener un poquito más de frecuencia con respecto a los trenes, al margen de que la gente tiene que circular y tiene el permiso de las personas que son esenciales. Tendría que en realidad tratar de manejarse de otra forma. ¿Cómo es esto? El tema de poner más frecuencias en el tren. Por ejemplo, en las entradas, abrirlo a la gente, no hacer un embudo. Yo me monté ahorita en la estación de Flor y no me pidieron nada. Siempre piden en las puntas, en 11 y en Moreno. Cuando viene lleno. Baja gente, después baja mucho también en Ramos y después, digamos, en Liniers. No hay controles. De 11:30 a 1 se complica esa hora. Viene siempre lleno. ¿Puedes ir sentada o tenés que ir parada? No, tengo que ir parada. No tengo a veces lugar tampoco para la bici. En las estaciones intermedias no hay ningún control. La vuelta de las 6, 7 de la tarde es el horario de más demanda de transporte. Hay mucha más gente viajando que la que había por la necesidad y bueno, en ese horario del tren hay algunos parados y los asientos van todos, los dos llenos. En las estaciones cabeceras, como esta en 11, en la línea Sarmiento, también en Moreno, los controles de las autoridades son muy estrictos. Sin embargo, estos controles desaparecen, se relajan en las estaciones intermedias. Esto es aprovechado por quienes no son trabajadores esenciales, por quienes no tienen tampoco un permiso especial para transportarse. La mayor parte ya empieza a subir en Caballito, Flores, evita el control de acá. Entonces ya viaja esta gente parada ya. Me da miedo montarme en el tren, pero... No hay alternativa, digamos. Sí, no hay alternativa. Hace una semana viajé, vine de Merlo y me tuve que venir donde no era el furgón porque no cabía, pero venía colapsado. Re mal se viaja, no se puede ni viajar, la gente toda apretada, todo. Esto es un tema de que ya está, o sea, se probó uno, dio un resultado posible y ahora ya está esto. O sea, la gente necesita trabajar, necesita llevar el pan a la casa, necesita lo que necesitamos todo el mundo. Más resultado que el que dio esto no va a dar. Y lo que sí va a producir es más hambre. Bueno, el tema está en salir y bueno, es enfrentarte a lo que te puede pasar. Yo recién te contaba de las secuelas que te puede llegar a dejar, incluso tampoco haciéndote... yo no me hice ningún estudio cardíaco, por ejemplo,
que Te debería dicen que el hacérmelo. tiempo, ¿no? Y sí, debería hacérmelo, por ahí estás un poquito cansado cuando haces deporte, me pasa que... ¿Pero qué estudio? ¿Una ergometría? Como el Una ergometría, electroesfuerzo. un examen de esfuerzo, pero vos fíjate la cantidad de gente que... Yo noto esto, Débora, no sé si te pasa a vos. Yo noto, recién salí por Palermo y es como que ya no hay, es como que se le perdió, no sé si la palabra es se le perdió el respeto o el miedo, pero no solamente había jóvenes ahí afuera, recién acá en la esquina, hay gente mayor, sí. gente de todas las edades, compartiendo, cenando, caminando. ¿No y es te pasa? difícil porque vos fíjate que tenemos más de 26.000 muertos y estamos por llegar al 1.000.000 de infectados. Y como vos decís, hay una enorme cantidad de gente, el tiempo empieza a ser cálido, en las calles, gente de todas las edades, uno supone, dicen los médicos, que al aire libre estás más resguardado. No sé, yo no tengo respuesta para eso, la verdad. Y después también hay que hablar de los tratamientos, cuáles son los tratamientos más efectivos, porque se habló de muchas cosas, se habló primero del plasma, claro, recién lo decía el médico, estuvo buenísimo el informe, no se sabe nada, te dicen una cosa y después te dicen otra, el plasma funcionaba, te hacías un estudio de anticuerpos para ver si estabas en condiciones de donar plasma, ahora el plasma ya está puesto en duda, que funcione como se decía que iba a funcionar, queda ahí dando vueltas el Redemsivir. Vamos a ver este informe que también habla de los medicamentos, porque hay medicamentos que parece que al menos palían. Sí, yo creo que se ha aprendido a tratar la enfermedad, ¿no? Yo creo que hay terapéutica hoy un poquito mejor que cuando comenzó en marzo, ¿no? Y eso me parece que ha bajado la cantidad de muertes también. Grupo Olio lleva 30 años invirtiendo en el país, 30 años apostando por la Argentina, siempre al lado del productor, construyendo futuro juntos. Después del informe que vamos a ver del PNT de Grupo Olio, van a encontrarse con los medicamentos que parecen funcionar. Otro gran informe de Corner. Vean. 30 años, 3 generaciones de productores y vos, el motor que nos lleva siempre hacia adelante. Por eso hoy, como desde el primer día, seguimos trabajando en equipo, cuidándonos, para cuidar a todos. Somos Grupo Olio. Como no tenemos todavía la bala de plata, hasta que no tengamos vacunas, lo único que nos queda es seguir con la prevención. Hemos aprendido un montón. Esta es una enfermedad nueva. Pensá que en solamente 2 meses, desde que aparecieron los primeros casos, se pudo identificar el código genético, es decir, todos los numeritos del DNI del ácido nucleico responsable de este virus. A partir de que se conoce el código genético, se pueden intentar diferentes estrategias de tratamiento. La enfermedad tiene un curso muy especial. La primera semana, podríamos decir groseramente, es una enfermedad netamente viral, con este cuadro gripal, con todos los síntomas, dolor de garganta, la tos, el dolor muscular, la fiebre, etc. Entonces es en ese momento donde uno puede pensar en medicamentos específicos antivirales. Se probó y se está usando y se sigue ensayando el Remdesivir, que es un medicamento que lo que sí demostró es disminuir el periodo de enfermedad de 14 a 11 días, con lo cual es bastante promisorio. Luego hay otros medicamentos y en este momento, en los últimos 15 días, hay mucho ruido con la ivermectina, que es un antiparasitario conocido, que utilizábamos un montón, que tiene acción antiviral demostrada in vitro, es decir, en un laboratorio. Luego hay que demostrar si tiene esa misma actividad en el cuerpo de la persona que tiene COVID, qué dosis es necesaria, qué dosis es necesario alcanzar en el pulmón de esa ivermectina, y hay estudios en marcha y parecería también promisoria, pero eso hay que demostrarlo. La segunda etapa de la enfermedad es una enfermedad que tiene un curso inflamatorio. Los corticoides son los que demostraron claramente un beneficio, no en todos los pacientes, sino en aquellos pacientes severos o graves. En ese contexto, entonces, también aparece la idea del plasma y luego el suero equino. El mecanismo por el cual actúan tanto el suero equino como el plasma es el mismo: inyectarle al paciente que tiene enfermedad por COVID anticuerpos que bloquean al virus. De esa manera el virus no va a hacer todo el resto de la cascada inflamatoria. Respecto del plasma nos desilusionamos un poquito porque pensábamos que era muy prometedor, como lo fue con el mal de los rastrojos, la fiebre hemorrágica argentina, y parecería que no es tan útil
en estudios que se hicieron comparando población a la cual se le daba plasma versus población a la cual se le daba placebo. El suero equino, mismo mecanismo, con la diferencia que los animales son como una gran fábrica biológica. Se le inyecta a los caballos una proteína y los caballos fabrican muchísima cantidad de anticuerpos, mayor aún que la de un humano que padeció COVID, y entonces la cantidad de anticuerpos dados por el plasma de convalecientes es mucho menor que la que puede proveer suero equino. En este contexto todavía no están los resultados finales de los ensayos con suero equino como para, en esta etapa, segunda etapa, tratamientos que tienen que ver con la inmunidad. Normalmente el ibuprofeno nosotros lo tomamos por vía oral, y ahora lo que estamos haciendo es evaporizándolo y que entre por los pulmones. Quiero también aclarar respecto, por ejemplo, de otros tratamientos que se están ensayando o promocionando, el tema del ibuprofeno inhalado. Por favor, que la gente no vaya a agarrar comprimidos de ibuprofeno y los parta en un mortero en casa. No hay estudios, como decimos nosotros, randomizados, controlados, para demostrar eficacia. La primer gran bala de plata que hubo fueron los corticoides. Claramente demostraron disminuir el requerimiento de que una persona que estaba enferma severamente tuviera que ingresar en terapia intensiva y necesitar ventilación asistida. Para nosotros los médicos es tan frustrante pensar que no tenemos mucho más para hacer, que es dar un poco de corticoides en esta enfermedad viral, así que tampoco hay que tomar antibióticos. Es bastante frustrante. Hay medidas no farmacológicas que sí lo demostraron, como son la pronación. Poner boca abajo al paciente durante 12 horas también hace que los alvéolos, que son las celulitas que están en la espalda, en la parte dorsal, si yo pongo al paciente boca abajo, libero esos alvéolos y puede ventilar mejor el paciente. Y esto también ha sido, no sé si una bala de plata, pero probablemente, seguramente ha ayudado también y mucho. Como no tenemos todavía la bala de plata, hasta que no tengamos vacunas, lo único que nos queda es seguir con la prevención. Hasta que no tengamos vacunas, lo único que nos queda es seguir con la prevención. Bueno, es interesante. No hay salida. No, pero yo el otro día entrevistamos a un médico que está trabajando en Suecia, un médico argentino que trabaja hace muchos años allí, y lo que nos decía, habrá que esperar algún tiempo con esta segunda o el rebrote en Europa, que lo que se ha aprendido es bastante respecto del virus. Por ejemplo, lo que decía la doctora, cómo tratar a un paciente que ya tiene una dificultad respiratoria severa respecto de, girarlo, cómo usar los respiradores cuando se llega a ese caso extremo, el tema del corticoide. Digamos que hay mucha terapéutica aprendida en este tiempo y que puede convertir al COVID en una enfermedad no tan letal como lo fue en la primera oleada europea, ¿no es cierto? Entonces, me parece, eso es lo que a mí se me ocurre más esperanzador, que los médicos han aprendido a tratar esta enfermedad. Si bien no hay cura... Pasa que te entran a la prueba, por ejemplo, del suero, del plasma, del plasma, pues suero equino, y está el plasma humano, el plasma. Y ahora ya se comprobó, era la salvación, y ahora se comprobó que no, ¿viste? Es muy difícil. Debbie, vamos a ir a Bolivia porque Evo Morales, por ejemplo, entre otros, se está quejando por la demora en la publicación de sondeos de lo que ha dado la elección en Bolivia. Bueno, la presidenta Yanine Áñez dijo que habrá que esperar hasta el martes o miércoles para tener un resultado definitivo. O sea, es que se suspendió el conteo rápido. Iba en todas las encuestas adelante el candidato de Evo, el candidato del MAS, Arce, respecto de Mesa, que es el candidato opositor que tenía más chances electorales, ¿no? Pero me parece que viene para largo el conteo. Vamos a saludar a Leonardo Grosso, es diputado de Frente de Todos. Y vamos a charlar con él. Leonardo, ¿cómo estás? Alejandro, Débora, ¿cómo va eso? ¿Estás en Bolivia, en La Paz? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estás, Débora? Buenas noches, muy bien. Buenas noches. Bueno, ¿cuáles son a esta hora las últimas novedades? Ahora hablamos de lo que pasaron con Fagioli y el mal momento, pero ¿está demorado tal cual nos llegan las informaciones a la Argentina y alguien huele algo raro o no? Mirá, la jornada fue una jornada muy tranquila durante todo el día, muy temprano la gente salió a votar, a las 8 de la mañana se abrieron las escuelas, nosotros más temprano tuvimos como el acto inaugural en el Tribunal Supremo Electoral y ya en cuanto salimos de ahí veíamos colas en las escuelas, había como mucha vocación de ir a votar de la gente y durante toda la tarde no hubo inconvenientes. Ayer se anunció que los resultados iban a estar más tarde o que no se iba a usar el sistema electrónico y ahora sí hay una cautela permanente de los distintos sectores políticos, algunos más que otros,
por todo lo que ha pasado en este último año aquí en Bolivia. Pero el clima es bastante tranquilo en función de lo que venimos viviendo en estos últimos 2 días. Ahora, Leonardo, para que se entienda, digamos que el candidato de Evo Morales, el candidato del MAS, Luis Arce, debiera ganar con una diferencia que permita no ir al balotaje, porque si hubiese segunda vuelta, Claro. Mesa, que es el candidato que aglutina mayor cantidad de votos, y el resto de los candidatos serían votos todos opositores al partido de Evo Morales, digamos que si hay balotaje está más complicada la elección para el MAS. Sí, eso está en duda, fue la estrategia de Mesa centralmente, que busca un balotaje para poder absorber el voto de Camacho, que es la ultraderecha cruceña, digamos, o más duro, digamos, con posiciones mucho más duras que Mesa, pero lo cierto es que todos los sondeos hoy están diciendo que Arce está por encima de los 10 puntos. Aquí es la mitad más 1 o 10 puntos de claro. diferencia exactamente, que fue en realidad todo el conflicto que hubo hace un año, justamente el 20 de octubre del año pasado, cuando Evo Morales ganó con justo 10 puntos, algo, las elecciones y apareció toda esta discusión. Por eso también hay tanta cautela con el escrutinio, con los datos. El Tribunal Electoral es muy cuidadoso con eso porque está viviendo Bolivia un año de crisis política a partir del escrutinio del año pasado y el no entendimiento de los distintos sectores y bueno. Sí, que derivó en el golpe, lamentablemente, ¿no? En el golpe de Estado. Exactamente, derivó en el golpe, la autoproclamación de Áñez como presidenta y una crisis política y también económica sin precedentes. Aquí los bolivianos están bastante cansados, los bolivianos y las bolivianas, de la situación económica que antes de la pandemia ya era complicada. Venían de una Bolivia con un nivel de estabilidad económica bastante grande, digamos, los logros económicos del Leonardo, gobierno ¿cómo se vive? importantes. ¿Cómo se vive? A ver, porque siempre se dice que los niveles de vida de Argentina decaen. Por ejemplo, vos hace unos días que estás ahí. ¿Es caro vivir en Bolivia? ¿Es caro vivir en La Paz? O sea, te fuiste al supermercado, no sé si fuiste, estás en el hotel, no sé, ¿cuánto te salía? Tirame por un café, ¿cuánto te cuesta un café o una gaseosa, una Coca-Cola? No sé, nosotros tuvimos precios de hotel y por ahí, no sé, un paquete de cigarrillos sale 20 bolivianos y el boliviano son 6,80 por dólar, digamos, ¿no? Aquí hay una estabilidad de la moneda hace 10 años que tienen la misma moneda. Tiene un nivel de estabilidad de la moneda importante y para nosotros es muy caro en este momento, ¿no? Es muy caro para nosotros Bolivia. O sea, en un paquete de cigarrillos le saqué la cuenta, más o menos, ¿cuánto serían? ¿2 dólares? Sí, más o menos, sí. $2, 300. No, sí, un poquito más, 3 dólares. 3 dólares, sería más o menos 500 mangos un paquete de cigarrillo. Exactamente. 500 pesos un paquete de cigarrillo. Acá. 550 más o menos. 550, Sí. claro. O sea, es caro Bolivia hoy para un argentino. O sea, hoy no podés, si alguien estuviese allí y dijera, bueno, voy a ir a hacer unas compras y me compro ropa para traerme a la Argentina, no podrías. O sea, te sale 3 veces más caro que acá. No estaría haciendo un negocio, claramente. No es el lugar para nosotros para comprar. Para los bolivianos sí, porque tiene una estabilidad enorme, digamos, esto que te decía de 10 años, pero aparte acá existen políticas que todavía siguen de acceso al crédito, entonces mucha gente ha accedido a la vivienda, la pobreza bajó muchísimo, de 38 a 15%, hubo políticas para resolver el problema del analfabetismo que era del 15% y está en el 3,7%. Hubo muchas cosas que sucedieron y la estabilidad sobre todo es algo que marcaban muchísimos bolivianos. Yo hablaba con un chofer que nos llevó de una escuela a otra hoy en el proceso de visitas y de veeduría que hicimos nosotros y él me decía un montón de cosas, me decía, inclusive cuestionaba por algunas cosas más políticas al MAS, pero decía, hay una cosa que nosotros tuvimos con el gobierno anterior que fue estabilidad. Y la estabilidad, a mí que soy chofer, me permitió darle un futuro a mis hijos que pudieron empezar a estudiar en la universidad. Me parece que eso es lo que está en juego hoy en estas elecciones, o por lo menos lo que se puso arriba de la mesa de la circulación o el diálogo de los bolivianos y las bolivianas, ¿no? Gracias, Leonardo. Nos alegramos que esté todo ya en orden con Fagioli, que esté todo solucionado. Te mandamos un gran abrazo. Sí, tan solucionado todavía no está. Estamos con medidas de seguridad extrema, tuvimos que cuidarnos mucho. Fue la verdad que
un momento muy difícil. Hoy por suerte está calmo, esperemos que esté calmo y esperemos también que todas las fuerzas políticas que están aquí en Bolivia respeten el resultado electoral. Lo más importante y lo que vinimos a hacer nosotros y sostuvimos y lo pudimos seguir haciendo fue la veeduría que tenía que ver con garantizar la transparencia del proceso electoral. ¿Para qué? Para garantizar que la voluntad del pueblo boliviano sea expresada, porque la democracia, y discúlpenme que les diga esto porque me parece muy importante, es el mejor camino para resolver los conflictos políticos. Y para Latinoamérica esto es un dato muy importante. Si en Bolivia, después de un año de un gobierno de facto y conflictos políticos, económicos y sociales, nosotros logramos salir de esta crisis con democracia, vamos a tener un continente un poquito mejor. Gracias, Leonardo. Gracias, muy amable. Gracias. Chao, querido. Leonardo Grosso, diputado Frente de Todos, está en Bolivia como observador en esta elección que se está dando. Bueno, ¿cómo anda, Juli? Bien, ¿vos, Ale? Bien. ¿Cómo están? Vamos a hablar de bagalleros. Sí. Gente que trabajo de Contrabando hormiga, ¿no? chiquitito, ¿no? Contrabando Claro. pequeño. A ver, explícanos, Es- metenos en tema, a ver. Es más sofisticado que el bagallero convencional, que es el que cruza la frontera con el bulto. En realidad, en este caso, son personas que tienen permiso para viajar al exterior, van a Ezeiza, viajan al exterior, vuelven con algún insumo que vos quieras pagar y te cobran comisión. Una comisión que está por encima de los valores en los que estaba habitualmente antes de la cuarentena. Bueno, lo que pasa es que está, digamos, acompaña los tiempos de la historia, porque esto ha pasado siempre. Cuando vos no podés viajar, ahora por la pandemia, Exacto. por la cuarentena, por el dólar, por lo que sea, no podés viajar, no hay importación, los bienes importados ya no están al alcance de nadie. No hay. No hay. Empieza este juego, ¿no? Exacto, entonces... O sea, vos vas... Mirá este dato. Pero un bagallero, ¿qué te puede traer? ¿Una computadora? Sí. ¿Se puede pasar una computadora? Sí, y ahora te voy a contar por qué. Pero fíjate el dato. Habitualmente viajaban 9.000 personas por día desde saliendo de Ezeiza al exterior en un contexto convencional sin cuarentena. Prepandemia. Prepandemia. Ahora esos son datos de marzo. Sí. Datos de hoy. 700 personas promedio por día saliendo al exterior con autorización, firmando la declaración O jurada. sea, de 9.000 a 700. Claro. Solo 700. Entonces, primero que hay menos control porque hay menos personal, pero el control está. Hay menos control, pero hay menos gente que viaja. El control está. Pero acá hay un gris en la ley que te permite a vos, como vos bien preguntaste a él recién, ¿yo puedo traer una computadora? Sí, desde la gestión anterior hay una ley dentro de AFIP y de aduana que te permite a vos como ciudadano argentino saliendo al exterior traer una computadora o un teléfono o las dos cosas a la vez y eso no entra dentro del cupo que vos tenés como en la franquicia. Puedo traerme una computadora y un Y celular. un teléfono para uso personal. Eso Vos- pasó, claro, cuando llega Macri al gobierno, libera un poco esa posibilidad. ¿Te acordás que antes era más difícil, tenías Se que incautaba declararlo, mucho. te incautaban la mercadería? Durante el gobierno de Macri se podía traer o para uso personal, como dice Juli, o un teléfono o una compu por persona. Por y si era persona. un grupo familiar, hasta más. Y claro, cada uno, mayores de 16 años, cada uno podía traer 2 de esos equipos por persona, declarando que eran para uso personal. Dame el ranking de productos. Ahí lo tenemos. Bueno. Empezamos con las placas. ¿Qué se está trayendo fuerte en este momento? Por eso, primero empecemos con quienes traen artículos importados. Es la placa 1, ¿no? Sería, Sí, ¿te parece que vayamos por ahí? Te lo resumo. Dale. ¿Quiénes son? Personal de aerocomerciales, o sea, de aerolíneas que viajan por trabajo. Pilotos, azafatas, personas que tienen la potestad de poder salir, tienen autorización, entran y salen, vienen con el paquete que vos le encargues. Segundo, todo aquel argentino que tenga domicilio en el exterior tiene autorización del gobierno para salir. Firma una declaración jurada para eximir al gobierno de que en caso de que cierren migraciones no tenga que pedirle que lo repatrien. Esa es la lógica. Y después, americanos o algún tipo de extranjero que tiene domicilio en la Argentina y tiene que viajar por trabajo. Esa es la Puede ir y población de volver. gente que viene y va. En estos meses que estuvo cerrada la frontera. No hay público común. El que va de vacaciones, por ahí si tiene pasaje emitido y consigue la autorización, va. No es que no, pero es muy poca la gente que viaja por turismo. Bueno, en ranking de productos. Ahí está. El A ranking ver. de productos te va a mostrar que mucha gente nota la diferencia de precios con indumentaria y calzado, entonces pide, encarga que le traigan eso. Por ejemplo, no sé, vos que necesitas un traje, bueno, encargas un traje. Como dentro de la franquicia que vos tenés como O sea, primero entran indumentarias y zapatillas. Sí. Segundo entran juguetes. Sí, porque la hay gente mucho encarga juguetes. Y mucho importado que ahora no hay. Entonces vos... Tercero, electrónica. Pero electrónica, un iPhone, ¿cuánto vale? ¿$1.000?
Y sí. $1000. $1000. Vale 170 con los precios. 200.000 pesos era un iPhone. Claro, pero el tema En es que acá Estados Unidos. Claro, ni con plata, o sea, acá no lo podés adquirir. Acá no lo adquirís ni con plata. Ni con plata. Es así. O sea. Después tenés cuarto accesorio, yo puse como ejemplo lentes, pero de ahí tenés de todo, desde accesorios para el auto, accesorios tecnológicos, accesorios para tu casa, lo que sea. Último punto, cosméticos. Y en cosméticos hay de todo porque es chiquitito, se puede traer fácil. ¿Y quién te va a incautar una máscara de pestañas? Raro, ¿no? Claro. Es así, y pesa poco, entonces es fácil de encargar. Ahora, si volvemos a la placa 1, que no hace falta que la pongan, pero yo te la recuerdo, la comisión es entre el 25 y el 50%. Antes de la cuarentena, antes que arrancar en marzo la cuarentena, las comisiones iban del 10 al 35%. Por lo que claramente se encareció producto de esto que vos explicás, Claro. Débora. De no hay productos importados, no se consiguen, entonces vamos a subirle el precio. Tampoco hay gente que viaje, entonces también le subimos el precio. Y así Digamos, estamos. una persona, un matrimonio, una familia que estuviera acostumbrado a hacer un viaje al año al exterior, hoy tiene ese proyecto, bueno, trunco, porque no sabe ni cuándo va a poder volver a viajar. Y si tiene poder adquisitivo como para adquirir estos bienes que en la Argentina no están, está dispuesto a pagar. Exacto. Después tenés el otro dato que es, vos tenés una franquicia de $500 por persona cuando entrás a la Argentina por Ezeiza, pero estos bienes que acaba de mencionar Alejandro, celulares, computadoras, no están dentro de la franquicia porque están exentos de pagar los derechos aduaneros. Entonces ahí podés traer la computadora, el celular encargados, a eso le grabás o le cargas el 50% para la persona que te lo encargó y encima Salvo que podés sea traer tu ropa. primo. Claro, bueno. Queda una placa más y nos metemos ya con nuestro nuevo invitado, que es Martín Tetaz. A ver, producto en Ahí tenés Estados los Unidos y en Argentina. Porcentaje, ¿qué es el 186? Esa es la A ver. diferencia entre lo que cuesta el producto en dólares afuera y lo que cuesta en la Argentina, con los impuestos incluidos. 88.400 pesos te cuesta un celular, mismo modelo que acá te cobran 253.000. Un par de zapatillas, mismo modelo que acá cuesta 10.500, afuera 8.000. Son Lentes. impuestos. No, eso es lo que cuesta. Equivalente, pero no le estás contando la comisión. No, ahí no estamos estás contando cargándole la comisión. comisión, es lo que cuestan los productos. Entonces la Claro. gente saca la cuenta y dice, ¿me conviene traer un celular? Sí. ¿Un par de Pero un zapatillas? celular acá, pero pará, ¿qué celular? No, vos me es decís un que acá- iPhone eso, un Samsung bueno, nuevo. pero un celular 88.400 pesos, ¿qué celular te cuesta 88.400 pesos? Afuera. Claro, Afuera. claro. En Estados Unidos dice, mirá la columna. No entiendo esta placa, perdón, explícamela, a ver. Producto. Celular, zapatillas, lentes, una muñeca, máscara de pestañas. Ok, perfecto. En Estados Unidos. Sí, o sea, sería, pero ¿por qué me comparás con Estados Unidos si ellos son dólares y nosotros pesos? No entiendo. No, porque el precio que está ahí es en pesos, al precio del celular, por ejemplo, en dólares en Estados Unidos. El mismo producto. O sea, una muñeca vale 7.300 pesos en Estados Unidos y 9.500 pesos en Argentina. Exacto. Esa es la diferencia. Y una máscara de pestañas, maquillaje, sí. 2.000 pesos en Estados Unidos, 3.200 La en misma, Argentina. no es una Ahora, el cualquiera. celular te vuela por el aire la diferencia. Claro. Por eso hay gente que lo encarga. Aún pagando una comisión sigue siendo más económico. Sí. Claro. Con la comisión te vas a 120.000 pesos y seguís estando por debajo de lo que te cobran acá. Bueno, te queda Juli. ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien, querido? Muy bien, muchas Bueno, gracias. me alegro y gracias por estar con nosotros. Te vamos a aprovechar, te queremos mostrar algunos cortes y los vamos a ir conversando. Pero arrancamos por el tema dólar. ¿Tocó un techo o ese techo es de paja y se puede traspasar? Cuando tenés una crisis de confianza de esa magnitud, siempre puede escalar. O no, digamos. Si uno mira el valor, la verdad que no hay manera de saberlo. La respuesta más honesta es no hay manera de saberlo. Cuando vos tenés un precio libre, sí sabemos que va a subir el dólar oficial. ¿Por qué? Porque está reprimido, porque está atado con alambre, porque es obvio que todo el mundo sabe que un dólar no vale 77 pesos, 80 pesos. Pero ese dólar de 77 y 80 pesos es para quiénes, son para, bueno, ese es el para dólar la industria, exactamente, ese es el dólar de los importadores y ese es el dólar y es incluso más alto que el que le pagan a los productores. A los productores le pagan un dólar de 53 mangos. Con las retenciones. Claro, por eso es un disparate. Pero quiero decir, ese dólar, el dólar artificial que tiene el gobierno agarrado de los pelos, sabemos que va a subir. Es decir, yo estoy en condiciones de apostarte el dinero que vos quieras arriba de la mesa, que si nos encontramos dentro de 2 meses, ese dólar seguro está más caro. Ahora, el dólar libre, como cualquier precio de cualquier activo libre, la verdad es que tenés que desconfiar de cualquier persona que te diga que sabe si va a subir o va a bajar, porque
Si estuviera tan claro que va a subir la semana que viene, todo el mundo estaría pagándolo más caro ahora. ¿Qué es el dólar libre para vos? ¿Viste? Saquemos la precio teoría PESE, como, que es un dólar de narcotráfico. Mirá, ¿Qué es el dólar libre? Es como, te lo voy a ilustrar con un ejemplo de un libro de Pablo, que a mí me gusta mucho, que el profesor de Pablo, que un tipo va a comprar un bolso, un local, y dice, me encanta ese bolso, ¿cuánto vale? 4.000 pesos. Qué chorro, en el local de enfrente vale 3.000. Bueno, andé, cómpratelo al local de enfrente. No, es que en el local de enfrente se acabaron. Bueno, cuando acá se acabe también va a salir 3.000. Ahora que tengo, vale 4.000. O sea, el precio libre es el precio al cual vos conseguís las cosas, efectivamente. El precio al cual podés comprar y vender libremente sin ningún problema. Hoy ese precio en Argentina, al cual vos podés comprar y vender libremente, es alrededor de 160 pesos, que es el contado con liquidación, el dólar bolsa, algunos de los dólares legales. Te estoy hablando, ni siquiera estoy hablando del dólar ilegal, ¿eh? Ahora, Martín, más allá de lo que es esto que fija la oferta y la demanda, ¿no?, en la adquisición de dólares, ¿cuánto ha influido, o la parte política que ya todos sabemos que es la falta de confianza, ¿no? Ese es un aspecto. Pero yendo quizás a lo más técnico, ¿cuánto ha influido la monumental emisión monetaria que ha hecho el gobierno de pesos para la adquisición primero del dólar ahorro, cuando todavía se podían comprar los 200 dólares, y también del dólar blue? Todo es una... Mirá, para que vos te des una idea, Argentina emitió para financiar la cuarentena, o sea, nosotros nos metimos en una cuarentena con un error de cálculo, creímos que iba a durar menos, que iba a ser menos profunda. Duró mucho y es muy profunda y no estábamos en condiciones de pagarla. Pagamos, ¿sabés cuánto emitimos para pagar la cuarentena? 1,5 billones de pesos, con 12 ceros, no billón americano. ¿Qué es pagar la cuarentena, perdón? Y pagar la cuarentena es financiar el IFE, el ATP, la caída de la recaudación que se produce porque vos, por ejemplo, no dejás trabajar a la construcción o no dejás trabajar a un montón de sectores que con protocolos adecuados podrían estar trabajando. Entonces, todo eso es cuarentena, no pandemia. Todo eso es cuarentena, es las decisiones. Vos cerraste la canilla, no sale agua. Digamos, ahora estás tratando de abrir la canilla, empezás a abrir la canilla de a poquito, tampoco es garantía de que salga agua porque hay muchos sectores productivos que no pudieron sobrevivir y tampoco aparece el consumo. Pero concretamente a vos se te cayeron los ingresos y te subieron los gastos por la cuarentena. Y eso implica un déficit fiscal que ha sido entre 150.000 y 300.000 millones de pesos todos los meses. ¿De qué depende, esto lo tiro acá en la mesa para charlarlo entre todos, ¿no? ¿De qué depende que haya de nuevo eros en la sociedad? Y el eros, en vez de muerte, de sentimiento tanático y de que todo está para atrás y todo nos va a ir mal, un sentimiento de eros, un sentimiento de que todo va a estar bien. Y ese sentimiento te lleva a ir al shopping mañana y gastarte una guitita que tenías y de pronto estoy ahí con lo justo, pero igual nos vamos a ir a Santa Rosa de Calamuchita el fin de semana. Bueno, te doy dos antecedentes. ¿Cuándo? Porque no arrancó el fin de semana, Día de la Madre, y vinieron por debajo los valores de venta. ¿Cuándo arranca el eros en la sociedad? ¿De qué depende la vacuna para vos? No. Bueno, hoy por hoy, digamos, en Estados Unidos, sí, cuando vos mirás la recuperación en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, hubo una recuperación en B corta, como decían todos los expertos que iba a haber, pero se quedó medio manca la B corta. O sea, se aplanó en un momento y quedó todas las economías del mundo 10% abajo. Esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Los gringos, los norteamericanos, empezaron a gastarla de nuevo? Sí, empezaron de vuelta a gastar un poco más, está creciendo el pero no está lleno los negocios y comprando. Pero todavía están abajo del nivel que tenían, están 10% abajo. Las economías del mundo, en términos globales, están 10% abajo, un escalón abajo del que tenían antes de la pandemia. Recuperaron mucho de donde habían caído, pero están un escalón abajo. Nosotros todavía un escalón más abajo y nosotros tenemos el agravante de que acá hay una crisis de confianza fenomenal que hasta que no cambie el chip, digamos, de alguna manera, algún chip tiene que cambiar. Claro, ¿qué es algún chip? A ver, ¿qué chip? Y bueno, te voy a poner dos ejemplos, porque alguien decía el otro día, a este gobierno le quedan 3 años todavía, entonces la expectativa de que haya un cambio de gobierno no está. Descartémosla, saquémosla de la cancha. Te doy dos ejemplos. Alfonsín 1985 y Menem 1991. Son los dos ejemplos que te voy a elegir. En los dos ejemplos los presidentes estaban completamente debilitados. Les había ido mal económicamente en sus 2 primeros años. No tenían ningún resultado bueno para mostrar. Menem inclusive se había comido una hiperinflación. Se había quedado con los depósitos de la gente en el plan Bonex. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Alfonsín en el 85? Alfonsín puso un plan austral. Hizo un plan nuevo que se llamó Plan Austral, que después a la postre ya sabemos que tanto el plan austral como la convertibilidad se le fue mal. Pero en el momento quebraron la confianza. Generaron la sensación de que, cambiaron la regla del juego. Dale, acá ya no, cambiaron la regla del partido. Y Menem la convertibilidad.
y Menem la convertibilidad, exactamente. Pará, está buenísimo. A ver, charlemos esto. ¿Y qué bala de plata tenés para hacer ahora? Bueno, Porque empezaron a decir, alguno dijo dolarizar la economía. Te doy dos. Yo creo que dolarizar la economía no es una solución, pero desde el punto de vista político no tengo duda que el gobierno que tenga el coraje de dolarizar la economía arrasa en las próximas elecciones. ¿Cómo? El gobierno que tenga el coraje de dolarizar la economía arrasa en las próximas elecciones en Argentina. Justifíqueme. Sí. Bueno, es muy simple, porque estabilizaría la moneda. Argentina hace prácticamente desde el año 45 en adelante que tiene sistemáticamente alta inflación y que tiene problemas. Le metés un balazo al peso, no lo recuperas más, lo mataste, bueno, lo sacrificaste ahí, plum, ya está. Muerto el perro, se acabó Pero la rabia. ¿a vos te parece, más allá de la expectativa que a la gente le generaría fantástico, siendo lo real, vos sos economista, en la región el único país es Ecuador, no le ha ido bien, nunca pudo salir, Ecuador, Correa Panamá, intentó... Ecuador, pero por una cuestión ideológica. Panamá. Claro, porque ¿cuál es el problema? Pudo. Da justo en la tecla. Porque por eso decía que yo no soy partidario de la dolarización y que no resuelve los problemas de fondo. Con la dolarización vos matás a la inflación. Ese es uno de los problemas, lo mataste. Pero vos no comprás disciplina fiscal con la dolarización. Entonces, ¿cuál es tu problema? Si siguen gastando de más, en vez de ir a una hiperinflación o a un problema inflacionario grave, va a ser un default. Nosotros ya la vivimos, ya estuvimos en convertibilidad. Y en ese sentido, ¿qué pasó cuando vino la convertibilidad? Cambiaste la confianza, la diste vuelta así, de un escenario que venía a la baja y en picada, se discutía, la gente no se acuerda, pero se discutía si Menem no iba a ser desplazado por una junta de gobernadores. Yo lo que quiero saber es, explíquemelo técnicamente y vamos al primer take que te queremos compartir para charlarlo. ¿Cómo vos tenés base monetaria? ¿De dónde sacás los dólares ¿Competiste con un partido de naipes? Dejemos de jugar al truco, juguemos al póker. Saquen las cartas españolas, vamos a repartir de póker. Acá tengo más con la Reserva Federal de Estados Unidos. Por eso, ¿de dónde sacás los dólares? El negocio de la propia Reserva Federal de Estados Unidos es que vos, en la medida que tu economía crece, vas a demandar cada vez más dólares y ellos te lo van a proveer. Y de alguna manera están... Pero ¿cuánto? Para tener una idea, más o menos... Vamos a suponer que quisiéramos dolarizar. ¿Cuántos billones necesitas de dólares acá? No sé, ¿1 millón? ¿Billones? Lo que pasa es que depende de la disponibilidad de reservas que tenés, pero para que vos te des una idea, hoy tenés una base monetaria... ¿En pesos? Sí, aproximadamente de 2 billones de pesos. Vamos a números muy redondos. De 2 billones de pesos. Y esos son, al tipo de cambio que tenés hoy, son... ¿Qué estoy hablando? 10.000 millones de dólares de reservas, es muy poco, no es tanto. O sea, tirando 10, 15.000 millones de dólares en Argentina, dolarizás la economía. Claro, pero son muchas preguntas. Vamos al cajero ahora, ponemos la tarjeta y escupe dólares. La primera pregunta que vas a hacer vos es ¿a qué valor vas a dolarizar? Pero además, Martín, el problema es político. Hay un gobierno que ideológicamente no lo convalidaría nunca, porque desde hace 3 meses te están diciendo que hay que vivir en pesos, que hay que comprar propiedades en pero pesos. Al margen de eso, Débora, hay un tema mayor todavía para mí, que es complicado, que es algo que está tratando de decir Martín, que es vos te enlazás a una moneda que tiene otra forma de comportarse en la economía, y cuando esa moneda, que hoy es fuerte, tenga cualquier problema o se sobrevalora, que puede pasar, porque ¿Pero ahora qué problema puede tener el dólar? no, y nos pasó eso en la convertibilidad. ¿Pero qué problema puede tener el dólar? Hoy está por debajo del euro, mañana se sobrevalora por encima. Pero varía, infinitamente. Pero vos no lo podés seguir. No, Ale, sí, varía infinitamente, pero si vos estás atando tu... Te lo voy a decir en castellano. Pero no estoy atado al dólar vietnamita, estoy atado al dólar de los americanos. Atrás tienen todos los misiles, atrás tienen Disney. Yo te lo voy a poner más claro como te gusta a vos. Juli te lo dice académicamente, yo te lo voy a decir en criollo. En Argentina las devaluaciones hacen lo que la política fracasa en hacer, sistemáticamente. Repetí, eso es buenísimo. En Argentina las devaluaciones hacen lo que la política fracasa en hacer. Los acuerdos políticos que no se consiguen arriba de la mesa se producen con una devaluación, se resuelven con una devaluación en Argentina. Entonces, como ese ha sido un recurso muy utilizado sistemáticamente, por ejemplo, el mismo ejemplo de Duhalde a la salida de la convertibilidad, era insostenible el nivel de gasto público que tenía. Una vez que dolaricés no podés devaluar nunca más. Exactamente. Por eso el problema de Ecuador que mencionábamos recién. Pero no te olvides que Alfonsín en el 85 terminó trayéndolo a su ruil y acordando un mega acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que por supuesto no le causaba ninguna gracia. Y Menem giró completamente en su estrategia. Menem llegó al Ministerio de Economía y puso al representante de una de las empresas alimenticias más importantes de la Argentina, convencido del viejo verso ese de que los que generaban la inflación en Argentina eran los empresarios, y eran los fabricantes de los alimentos, y eran los grandes monopolios. Entonces, ¿qué dijo Menem? Dijo pragmático, dijo voy a ponerlos a ellos, ya está.
no van a escupir para arriba. Y se lo llevaron puesto. No era por ahí. Entonces le dijeron, vino Guido Di Tello y le dijo, mire, ¿por qué no apunta a Estados Unidos? ¿Por qué no apunta mire el plan que tiene Caballo, escúchelo? Fue para el lado que giró así, hizo 180 grados giró Menem. Era pragmático. Hay que ver si Alberto Fernández tiene la capacidad de girar, el pragmatismo. O sea, y concretamente capacidad política lo que decimos acá, vamos a escuchar el primer corte, Alberto, es que acá necesitas una mano de knockout para dar vuelta a esto. O sea, ya no podés seguir boxeando porque si no por punto que ya estamos casi noqueados. Acá necesitas ganar el primer round. Te quedan 3 años. Bueno, tenés que asumir que el problema existe, porque la verdad es que hoy muchos funcionarios de gobierno con los que uno tiene la posibilidad de hablar, o incluso las declaraciones públicas, no parecen tomar dimensión real de la crisis. Si querés, escuchamos esta primera parte del presidente Alberto Fernández hablando de la eventual devaluación que él, por supuesto, negó. El dólar blue tiene en este momento un problema. Ese es un mercado ilegal, claramente, que también está teniendo carencia de dólares. Porque el dólar blue, ¿de dónde se hacen los dólares habitualmente? Del turismo. O sea, viene un turista y va a una cueva, vende sus dólares. No hay turismo. Claro, no hay turismo, hay menos dólares. Hay menos dólares, el dólar tiende a subir. Es un juego de oferta y demanda. No es un mercado muy grande tampoco, porque precisamente tampoco hay demasiado dólar para ofrecer. Y cuando nosotros cortamos el juego de los que cobraban del Estado el auxilio y se iban a comprar dólares para después venderlos. O recibían el crédito. Claro, después venderlos y se hacían de la diferencia. Cuando cortamos esa mecánica, se achicó aún más la oferta del dólar. Bueno, nota que el presidente Fernández hizo con el cohete a la luna, con el sitio de Horacio Berbisky. Realmente muy interesante la nota por las cosas que dejó como para poder debatir. ¿Qué mirada tenés? ¿Cuál es la bajada de lo que acaba de decir? Punto número 1. Es irrelevante si el blue es legal o ilegal porque todo lo mismo vale para el contado con liquidación o el dólar bolsa, que son versiones legales que valen lo mismo que el blue. Entonces, discutir hoy si él es casi una pavada ponerse a discutir si él... Además, es el lugar donde se hacen las transacciones. Entonces, no tiene mucho sentido la discusión. Punto número 2. Es cierto el punto del turismo que hace el presidente. Ese mercado se quedó sin uno de los alimentos, que es el turismo. Pero también es cierto que en el dólar oficial, que es el que ellos tienen agarrado de los pelos, por suerte tampoco tienen el turismo que le comía todos los dólares oficiales. Le comía 8.000 millones de dólares por año. Discúlpame, ¿cuál es la vertiente de los dólares del mercado blue? ¿De dónde chupan dólares? Yo coincido con Martín en el punto de que es cierto a medias lo que dice Alberto. ¿Por qué? Porque el turismo le da billetes físicos al mercado ilegal, que es el informal. Pero también durante la cuarentena no había turismo y había oferta. ¿De dónde dónde abreva dólares el mercado blue? Gente que vende, nosotros, ¿verdad? Si ahorramos en dólares, Ale, si nosotros ahorramos en dólares y los tenemos en nuestra casa y queremos hacer una diferencia, vamos y lo vendemos porque lo tenemos. Pero alguien está vendiendo, pero perdón chicos, alguien está vendiendo, a ver, quiero entender esto porque nunca nadie me lo supo explicar, ojalá me pueda esta noche desasnado. El mercado, las cuevas, ¿de dónde sacan los dólares blue en época sin turismo ahora? ¿Las tienen colchones grandes con los blue de abajo? Te voy a dar una cuenta muy simple, Los últimos 2 años, los argentinos compraron 50.000 millones de dólares. 50.000 millones de dólares. Eso nos convierte en uno de los países fuera de Estados Unidos con más dólares. Además, sí, pero no necesariamente compran el dólar billete. Muchos lo tenían en el home banking. Después los fueron sacando de los bancos. Hoy los bancos ya no quedan, todos esos dólares fueron saliendo de los bancos. Quedan 17.000 millones de dólares en los bancos. El resto lo tiene la gente en la casa. Esa es una fuente de oferta del mercado del dólar blue por una razón obvia, porque el gobierno está en una trampa. ¿Cuánto me paga el gobierno si yo quiero ir a vender mis dólares? Yo voy a vender mis dólares en el mercado que dice el presidente, en el mercado legal. Quiero ir al mercado legal, voy al home banking, entro por el home banking a vender mis dólares. ¿Cuánto te lo paga? Me lo paga 75 pesos. Sí. Vos vas a la cueva y te lo pagan, bueno, no sé, 170. Con eso, entonces, a ver, vos pesos... alguien en su sano juicio que tiene, toda esta gente que ahora, por supuesto... ¿Qué fue esos 50.000 millones de dólares comprados por 7 millones de argentinos? 50.000 millones de dólares comprados por 7 millones de argentinos en los últimos 2 años. ¿Qué fue? Es el ahorro de la gente. Cuando la gente no tiene ingresos en toda esta cuarentena, ¿de qué te pensás que vivía? Claro.
La gente, o vos no tuviste que reventar dólares de los tuyos porque Todos. por ahí se te cayó Totalmente, alguna cobraste un poco menos, todos tuvimos que vender algún dólar. Entonces, algunos pocos tenemos una cuenta comitente y la posibilidad de... palos, loco. Claro. 50.000 ¿Sabes cuántas millones. cuentas comitentes hay para operar el dólar oficial? 400.000 cuentas comitentes de gente que puede comprar dólar bolsa. Que es libre. Los otros 7 millones de personas que te estoy nombrando, la única forma de comprar y de vender que tienen es el blue. Antes compraban en el oficial porque estaba regalado, se lo subsidiaban, se cortó la promo esa del dólar oficial y entonces ahora mueren en el blue. Es el único recurso, lugar que les quedó. ¿Y van a seguir muriendo en el blue? Por supuesto, por ahora van a seguir muriendo en el blue porque el gobierno no puede seguir, se acaba la promo. ¿Sabés por qué se acaba la promo? Porque se quedó sin dólares el gobierno. Entonces vos cuando tenés mercadería podés dar la promo, pero ahora te quedaste sin mercadería. Era una promo fenomenal porque el gobierno estaba dándole a la gente algo que en la calle valía 130, 140 pesos en ese entonces, se lo estaba vendiendo a 100. Claramente era una promo. Yo lo dije todavía, era una IFE de la clase media. Sí, vamos a escuchar a Macri con una Sí. definición y lo charlamos Dale. interesantísimo con Martín. A ver. Pues ha hablado mucho de la deuda, mucho de la deuda. Y yo quiero reiterarlo, a todas las mentiras que dice el gobierno y que dice el presidente de la Nación. 2 de cada 3 dólares que nuestro gobierno tomó fueron para pagar deudas del gobierno anterior, del CIADI, de los holdouts, de YPF. Y el otro dólar fue para financiar el déficit. Y el déficit, ¿quién lo genera? Lo genera el presupuesto, como dice la CUNSA. Padre déficit, hijo deuda. ¿Y el presupuesto quién lo aprueba? El Congreso de la Nación. ¿Y quién tenía la mayoría durante todos los años de mi gobierno por primera vez en la historia? El peronismo, el kirchnerismo, no el peronismo. Y siempre aprobó presupuestos que no tenían recursos suficientes. Entonces no tenía alternativa que ir y tomar deudas. Bueno, Bueno, noté la frase, ¿no? Padre déficit, hijo deuda. acá le tenemos que hacer un verdadero falso, ¿no? Si efectivamente, como dice Macri, de los dólares que tomó de deuda, fueron, como dice él, a pagar deudas anteriores, contraídas anteriormente, y el resto para financiar el déficit. ¿Es correcto? Sí, lo que pasa es que finalmente en la deuda neta, que es la que importa, digamos, vos con cuánta asumiste y con cuánta te fuiste, Macri se fue con 83.000 millones de deuda más de los que había tomado. Esa es la crítica más grande que se le hace. Pero me parece que hay un punto que es bueno del presidente, que ojalá la sociedad dé ese punto sin hipocresía, que es que déficit y deuda van de la mano. A vos no te puede molestar la deuda y no te preocupaste antes por el déficit. ¿Me entendés? Porque el déficit es el que causa la deuda. Si en Argentina Cristina Fernández de Kirchner hubiera entregado el gobierno como lo recibió en el año 2007, con superávit, no hubiera aumentado un solo peso la deuda. A Cristina le aumentó cerca de 60.000 millones de dólares la deuda, se quedó con 68.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central, todo esto está documentado. Sí. Digamos, o sea que también se endeudó. También se endeudó porque tuvo déficit 7 de los 8 años de gobierno. Esto es como en tu casa. Esto yo sé que a alguna gente le molesta la simplificación, ¿no? Quiere una cátedra, quiere una clase de Harvard en los medios de comunicación. Pero la voy a hacer a propósito la simplificación. Esto es como en tu casa. Si vos gastás de más, obviamente te estás endeudando. Si vos pagás toda la tarjeta y pagás un poco más, tu deuda va a bajar. Pero si vos gastás más y pagás menos en la tarjeta, obviamente tu deuda va a crecer. Esto es inexorable. Entonces, déficit y deuda son la misma cosa. Y si alguien... A mí me preocupa, por supuesto, el déficit. Soy un obsesivo con el tema del déficit. Pero si te preocupa, tenés que ponerle la inflación es la hija del déficit. Entonces, deuda y déficit son la misma cosa, inflación es porque existe el déficit. Me gustaría, y charlémoslo, ¿no? Tomo el ejemplo de Martín Tetaz de la casa. Sí. Yo soy padre, jefe de familia y tengo... estamos viviendo en casa 10. Vive mi mujer, tenemos 5 hijos, mi papá, abuelo, somos 10 en casa. Entonces yo tomé una deuda, tomé la deuda que traía mi mujer, yo me casé con esta mujer y traía una deuda de su antiguo matrimonio. Le dije, bueno, mi amor, trae que la vamos a pagar entre todos. En este caso sería Macri, que dice que tomó la deuda de los Kirchner. Entonces yo te hago esta comparación con achicar el déficit tomando ese ejemplo. Junto a toda mi familia, a los 10, y les digo, pagué toda la tarjeta, vamos a salir adelante. Lo único que les digo, vamos a comer una vez al día. Vamos a comer una vez al día, porque el abuelo no puede trabajar porque tiene una pierna fracturada y se le infectó la herida. Tenemos de los 5 chicos, 3 son menores, el otro más grande está estudiando en el colegio, entonces no puede...
Entonces, ¿cómo haces a achicarle? Si acá va a haber un desparramo cuando no paguen el ATP, están definiendo si se paga el IFE o no, están definiendo qué van a hacer con el ATP. Vos sabés cuando empieces a achicar, tenés 50% de pobre. Te toman tierra en el sur, te toman tierra en Guernica. ¿Cómo haces a parar la maquinita de bancar a la familia dentro de la casa? Ese es el tema, Martín. Hay dos grandes ilusiones que hay que desterrar en la Argentina. ¿Cuáles son? Una es la ilusión fiscal, la ilusión de que lo puede pagar el Estado. El Estado no genera recursos genuinos propios, no genera recursos. Sí, Tincho, pero si no paga el Estado, vuela todo por el aire ahora. Está bien, ¿Cómo están las cosas? Pero que los pague el Estado no existe. Es lo pagas vos, lo pagas vos. Bueno, más impuestos no nos pueden cobrar. Los chicos que están en la Cámara. Primera distorsión es esa. No existe que lo pague el Estado. Tenemos que pagar nosotros. Segunda, la ilusión monetaria. La idea de que si emitimos, no lo paga nadie. Hay una magia. Se puede hacer magia acá. Resulta que yo tengo una máquina que puedo emitir, como emití este año, 1.500.000 millones de pesos, los puedo poner en la calle y acá no pagó nadie. No, yo te tomo eso, pero decime cómo hacemos darle de comer a los 10 que están dentro de la casa. No, Martín, bueno, escuchá, por ejemplo, Martín, te voy a poner de un nosotros 4 que estamos Bien. acá hablando al aire a esta hora, nosotros 4 podríamos, estamos en realidad, ayudando al resto de los de la casa. Ahora, yo te podría decir muy egoístamente, y con esto me voy a hacer golpear seguramente en redes sociales a partir de ahora, de lo que voy a decir, yo podría hacerme el boludo y decir, no quiero más, no me la saquen más a mí para alimentar al otro, que el que no tiene. Pero la verdad es que también, nací así. Mi viejo alimentó a otros, yo estoy ayudando para alimentar a otros que no tienen laburo, que no pueden. Mi hijo le alimentará al otro. Entonces, o por ahí estaré entregado, lo reconozco, pero yo ya estoy domado en esto. O sea, reitero, mucho me van a empezar a putear ahora con esto, pero lo tengo que decir. Porque si vos cortás eso, vuela todo por el aire. Tincho, salimos afuera y nos come como picadillo. No necesariamente. ¿Cuál es el pecado original de Macri? El gradualismo, ¿no? Sí. Ahora muchos me van a caer con el que es el diario El Lunes, ¿no? Pero es cierto, es el gradualismo. ¿Por qué? Porque esencialmente el gobierno tuvo un problema de arranque, que fue decir una cosa muy simple. Miren, se acabó la promo. No le vamos a seguir pagando la luz y el gas a la gente que la puede pagar porque tenemos 30% de pobres y tenemos un déficit escandaloso y no tenemos plata para financiarlo. Entonces, hasta acá llegamos. Desde el día de hoy, cada uno se va a tener que pagar lo que consume, salvo que no pueda, acá están los que te iban a saltar a vos, yo te lo saco encima, salvo que no pueda, en cuyo caso le vamos a garantizar una tarifa social. Entonces, eso le costó al gobierno, para decir Gregorio, el gobierno estuvo, transpiró, ¿viste? Dio marcha atrás. Dio marcha atrás, le terminó costando la elección también. Bueno, pero ahí el problema fue la inflación, Martín, porque si el gobierno hubiese hecho eso que intentó hacer y hubiese podido sostener el poder adquisitivo de los salarios, la gente hubiera podido pagar las tarifas al valor que correspondía. Faltó la coordinación, faltó la coordinación. Esa era una fantasía también. Esa era una fantasía, hay que decirlo, porque si no, era una fantasía. Mira, si vos tenés una promo y no estás pagando la luz y no estás pagando el gas que consumís, que era lo que pasaba con la inmensa mayoría de la clase media y media alta, digamos, en Argentina. Si vos tenés la promo, obviamente te está sobrando un poco más de plata porque no estás pagando lo que estás consumiendo. Si vos tenés que empezar a pagar lo que consumís, es obvio que tu capacidad adquisitiva va a ser menor. No te va a sobrar la plata que antes no pagabas de la luz y del gas y que capaz te sobraba para hacer una salida o para hacer alguna cosa. Obviamente. Pero el rebalse ese que te estaba generando a vos, compras en el exterior que te pedían dólares que vos no tenías. Porque vos con el rebalse ese, la economía producía por 100 y consumía por 120. Y entonces tenía un déficit de importaciones fenomenal. O sea, este es el problema. Metete, Juli, pero porque estamos charlándolo. ¿Cuánto hacía, según ustedes, que no estaban, te lo pregunto a vos, Martín, pero lo tiro sobre la mesa, ¿cuánto hacía que no estábamos como ahora? ¿Estuvimos alguna vez como ahora? ¿En el 2001 estábamos mejor o estábamos peor que ahora? ¿Hay alguna, en lo moderno, económicamente hablando, alguna idea de que hayamos estado como ahora? Yo creo que técnicamente no estuvimos tan mal nunca como ahora, pero el Estado en 2001 estaba menos presente en cuanto a los programas y planes sociales que se pero él está diciendo que para que el Estado esté presente hoy están con la maquinita a pleno, sale humo de la Casa de la Moneda. Yo no digo que esté bien, lo que te digo es que hoy se nota menos la caída del PBI, que va a ser mayor a la del 2001, justamente porque hay asistencia del Estado más fuerte. En 2001 no estaba. Bueno, pero además yo le agrego un dato político, Martín. En el 2001 estaban Alfonsín y Duhalde, ¿no? Porque acá también ustedes son economistas, pero hay una crisis que tiene una médula, una raíz política.
Y acá tampoco están Acá se va a ver, figuras... ¿sabés qué me gusta? Te voy a hacer una anécdota que me encanta. Sé que te va a gustar a vos. Te la voy a tirar como si fueras un 9. Como si fueras un 9. Voy a ir hasta el fondo y te la voy a tirar. A ver. ¿Vos te acordás cuando le meten el gol de sombrerito a Caballero en el partido contra Croacia? Sí. En el Mundial. Sí. Todo el mundo dijo, se terminó el Mundial. Ruggeri, que estaba comentando el partido para la televisión, dijo, no, muchachos, esto pasa en un Mundial. Esto pasa, esto es parte de ser campeón en un Mundial, es que tener la capacidad de sobreponerse para esto. Ahora se va a ver de qué está hecho la Argentina, dijo Ruggeri. Ahora se va a ver de qué está hecho la Argentina. Bueno, ahora se está viendo de qué está hecho el presidente. Ahora se va a ver si este presidente era un presidente capaz de trascender la Cristina, de superarse, de dejar atrás todo eso y de ser un estadista como lo fueron con sus problemas, Alfonsín y Menem. Los dos tuvieron la capacidad de sobreponerse de la derrota y de reinventarse. En el 85, Alfonsín, en el 91. Pero Martín, ahí se nos mezcla lo político, porque gran parte de la prensa que no quiere al actual gobierno tendría ganas de que Alberto se emancipe de Cristina y empiece a mandar él. Ahora, vamos a lo técnico. Lo técnico es que plata la tiene que fabricar la guita, porque tiene que pagar, va a haber IFE. Una más parece que sí. Una más. Bueno, ¿ustedes escucharon la versión de que iba a haber un bono de 20.000 pesos para vacaciones? Sí. No, eso no va a existir. ¿No va a existir? No, está la promo Lamens, 50% de reintegro para que lo consumas en turismo. Claro, pero eso es el 50% de reintegro. Pero se habló de un bono de 20.000 pesos. Sí, pero está, como dice Martín, es probable ¿No va a que estar avance. eso? ¿Están seguros que no va a estar? Sí, porque no hay... A ver, el gobierno encontró la restricción que se creó el propio gobierno. El gobierno está haciendo chocar su propia calecita. Es decir, el gobierno le está rebalsando los pesos que emitió de más. Entonces ahora, lo mejor que puede hacer el gobierno es tratar de salir lo más inteligentemente posible de esta encerrona en la cual se metió, porque realmente se metió el propio gobierno en la situación de una cuarentena larga, inútil, a los efectos, muy útil al principio, pero muy inútil en la forma que siguió después. Perdóname que te tomo ese ¿querés agua algo? No. Estuvo hace un rato Milei, y Milei fuera del aire, cuando hablas con él tiene una teoría sobre por qué caminamos hacia una hiper. Es teoría Milei, porque dice que funciona el 30% de la economía en Argentina. 30% de la economía. Y que con ese 30% de la economía funcionando, ¿cuánto tenemos por medio de inflación? ¿Cuánto tenemos hoy? Sí, entre 2 y 3 puntos. Bueno, si querés 2,5. ¿Querés poner 2,8 fue el último? Bueno, ponele 2,5, ponele de promedio. Si vos tenés 30% de la economía funcionando y tenés 2,5, si Alberto levanta la cuarentena y vos te vas al 100% de la economía funcionando, tenés que también levantar la inflación y te vas indefectiblemente a una hiper. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. A ver, ¿por qué? Y te doy un dato de la realidad, porque estoy viendo lo que pasa con las actividades que están levantando. Entonces, vos tenías hace 5 meses atrás la economía mucho más parada de lo que la tenés ahora. Es cierto que en los últimos 2 meses se estancó y es cierto que quedó un escalón abajo, como te decía recién, pero está mucho más arriba del nivel que tenía hace 5 meses atrás. Por ejemplo, tenés los bares de la ciudad de Buenos Aires. Te voy a poner un ejemplo obvio. El bar donde vos tomás un café ahora en una vereda en Buenos Aires, ¿efectivamente aumentó 180% como aumentó el dólar en el último año el café? No. Si volvió a abrir con un montón de problemas, con limitaciones, todo, y los precios en los lugares donde vuelven a abrir no se fueron de mambo. Volvieron los gimnasios esta semana. Otra vez con protocolo, de misma situación, todo. Llama al gimnasio. Preguntale en el gimnasio cuánto sale a ver si se zarparon. Vos no ves, ¿ninguno de ustedes ve escenario de hiper? No, pero pero sos un alcohólico, Claro. que tomaste de vuelta la bebida. Entonces, vos me estás preguntando si veo al alcohólico con un coma alcohólico internado en el hospital de vuelta. Yo te digo, ahora no. El alcohólico no. Pero si vos seguís emitiendo este ritmo... O sea, con este nivel de emisión, Claro. solo la pandemia o la cuarentena mitigó los efectos posibles de una hiper. Vos pensás que siempre que emitís, la inflación tiene un lag, lo que nosotros en economía decimos lag, que es periodos que se va a ver lo que vos haces hoy dentro de varios meses. Para ver una hiper habría que esperar, no sé, 18 meses, 12 meses. No lo ves hoy. No, pero además, a ver, hay un talón de Aquiles, que es el que te genera la hiper. Voy a un tema muy concreto, pero que es para que lo entienda la gente. Nunca una hiper se produce, a mí me apasiona el tema ese, porque me metí a estudiar economía por eso, por el tema de la hiper del 89. Está bueno eso, ¿verdad? La tenés estudiada, la hiper la tenés estudiada. Siempre que hay una hiperinflación, nunca hay una hiperemisión que la acompañe. O sea, la emisión sí hay un montón de emisión. Sí, crece la emisión también.
Pero no crees, cuando hubo 5.000% de crecimiento de la inflación en Argentina en el 89 de golpe, en ese julio fatídico del año 89, no hubo ese julio del 89 un 5.000% de emisión, de aumento de la emisión. ¿Qué fue lo que pasa en ese momento? En el momento de la hiper lo que colapsa es la demanda de dinero. O sea, la gente no quiere un peso. ¿Viste los chicos cuando dicen el piso es lava? Bueno, el peso es lava sería. El peso es lava. El peso es lava. El peso es lava en la hiper. O sea, el peso es lava. No lo quiero. No, hay peso no. Entonces, la velocidad de circulación. Vos no querés el peso de ninguna manera. Te querés quedar parado en cualquier cosa que no sea un peso. Puede ser mercadería tuya, vos sos un comerciante, entonces no la querés largar a la mercadería. Hoy no te están largando la mercadería. Bueno, porque no hay precio, porque el gobierno con este moco que hicieron con el 15 de septiembre, con las intervenciones en el mercado de cambios y todo, generaron la expectativa de que va a haber una devaluación y entonces los que tienen que reponer mercadería en el mercado, en el dólar oficial, no saben a qué valor la van a reponer. Entonces te dicen, mira, no te doy mercadería. ¿Está bien? Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Pero vos mirá los depósitos. La gente que tiene plata en los bancos, que tiene pesos en los bancos. Los depósitos ya no crecen. Los depósitos en plazo fijo venían creciendo al 5, al 6, al 7%. Hoy tenés guita en un plazo fijo y nada, ¿la perdés todo el tiempo? Bueno, hoy te rinde. Si haces un depósito en plazo fijo, te va a rendir efectivo anual 40%. Número redondo, 39,84. Pero 40% número redondo. Eso es lo que te va a rendir. Pero si vos crees que va a haber una devaluación mañana, pero Martín, te podés ver tentado de sacar los depósitos e ir al dólar a lo que sea. Te voy a poner un ejemplo muy simple. Ya voy a lo del Banco Central, pero nos enganchamos, está buenísimo. Quiero caracterizar la hiperinflación bien claro para que se entienda y lo entienda la gente en la casa y sepa qué esperar. Si yo hoy en el grupo de... este ejemplo lo hice el otro día en la radio, pero lo quiero hacer para que sea claro para todo el mundo. Si yo en el grupo de los padres de mi nene del jardín escribo ahora que para vivir tengo que vender $2.000 que tengo. Tengo que vender $2.000 que tengo. ¿Alguien me los compra? La primera pregunta que me ponen del otro lado es ¿a cuánto? Si yo digo 180, me dicen, no, estás loco, sos un chorro, metételos en el plin, 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 chau, nada, no pasa nada. Cuando vos estás en una hiper, en el medio de una hiper, si nos acercamos a una hiper, lo que va a pasar es que alguien va a ofrecer $500 en el grupo de WhatsApp de tus amigos, de los padres del colegio de cualquiera, y van a aparecer 300 abajo diciendo, te lo compro. Esperá que todavía no dije a cuánto, no importa cuánto. O sea, vos tomás porque esos estoy seguro datos, que mañana va a estar más caro, ¿entendés? Claro. Entonces ahí no te importa el valor. Y no lo estás percibiendo en el día a día. No, eso no está pasando. Pero vos fíjate que está pasando algo que es la posibilidad de retirar pesos de los bancos hoy, cuarentena mediante, esto también es una estrategia que el gobierno encontró cómoda, no estás pudiendo. Hoy vos podés ir al banco, vos como decías vos, quedan 16.000, 17.000 millones de dólares de depósitos en los bancos, vos podés ir al banco y retirar tus dólares, tenés que avisar naturalmente, depende del monto. Ahora, los pesos de los bancos tienen muchas restricciones, hoy vos vas a buscar los pesos y no te los dan. ¿Por qué? Por esto mismo que está explicando Martín, porque claramente a dónde van. Ahora, bueno, hay al dólar, ¿no? viste David, vos y yo, vos sos un poco más chica, más joven, pero igual. estamos... lo vivieron nuestros padres. Hay una sensación de una voladora everludueña, perdón, ¿no? Que te la pueden poner acá. En su momento se dijo, a nuestros padres se la pusieron con el plan Bonex. Está sobrevolando eso y uno quiere alejarlo, pero ese fantasma está. Es una locura pensar que en algún momento ya sería directamente autoenterrarse para el gobierno clavar un plan Bonex como pasó. Porque yo era muy joven. Es una locura. Es una locura. Además no tiene una salida mucho más rápida que es devaluar. No tiene sentido. Si puesto a pagar un costo político, bueno, es mucho más fácil devaluar. Pero devaluar más de lo que devaluó, si devaluaron cuando le clavaron... Devaluar técnicamente sería el gobierno decide que el peso caiga de precio respecto del dólar. Pero oficialmente. El oficial. Estamos hablando del oficial. Pero si el oficial hasta hace un mes, chicos, se compraba a 80... y ahora ya le pusieron impuestos solidarios. No, pero para el gobierno no es ¿No es devaluación eso? No, eso es devaluación también. ¿Es devaluación? Es devaluación de hecho, pero no es para el gobierno una devaluación cuando ellos no toman la decisión. No, pero no me importa lo que sea para el gobierno, es una devaluación. No, ya supuesto, devaluaron. Pero así todo. A ver, ese 35% que le pusieron, sacó, con todas las, no hubiera sacado igual, pero sacaron con todas las restricciones a los ahorristas, ese 35% fue a matar
a las agencias de turismo. Centralmente, vamos a decirlo en castellano. ¿Cómo? Fue un exoceta a las agencias de turismo. ¿Cuánto te sale matar hoy a todas las agencias de el turismo. dólar para comprar un pasaje de avión? Es hoy, el con todos dólar esos más caro, impuestos? el dólar te sale 134, 135 pesos. 136. Ese dólar es el dólar más caro en términos reales de los últimos 40 años en Argentina. Nunca salió tan caro sacar un pasaje para volar al exterior. No solo eso, el pasaje paga 77% de impuestos por esto, por esta agregación que se le hizo. Claro. la Entonces, edición. con eso mataron algo que igual todavía no está, porque como están cerrados los vuelos, ahora ya sé que hay 1% de vuelos, están cerrados mayoritariamente los vuelos y está cerrado mayoritariamente el turismo, el gobierno no está gastando los dólares que normalmente estaría gastando para turismo. Ahora, a ese sector va ese impuesto de 35%. O sea, el plan Monex ni lo imaginamos. Si quisieran, serían devaluar. ¿Podría aparecer Alberto y decir mañana cuánto podrían devaluar? ¿30%? Por ejemplo, sí, para tener el mismo dólar que teníamos con Brasil, la misma relación de tipo de cambio que teníamos con Brasil a principio de año, hoy tendría que salir 112 el dólar oficial. Pero lo que pasa es que nuestro salario, lo hablábamos de antes de entrar al aire, o sea, lo que estamos cobrando estamos debajo de Haití. Si tomamos el dólar a 180, estamos en 90 y... El salario promedio es 100 dólares. Que te lo conteste el presidente que acaba de dar una clase magistral y decir es oferta y demanda. Faltan dólares, por eso el precio del dólar sube. La parte que le faltó decir es sobran pesos. Pero Martín, O sea, el gobierno... es cierto que le faltan dólares, pero Sobran. lo que no dijo es sobran Pero, pesos. Martín, en la economía sobran 500.000 millones de pesos hoy, Martín, que son los que están presionando el dólar. el gobierno cree, porque también es el relato kirchnerista que se repite, que el precio del dólar que va a ir a los precios es el precio del dólar oficial. No importan los impuestos primero del 30, es una después mala del lectura. 17, le agrego. ¿Sabes por qué es una mala lectura? No están mirando la expectativa negativa. Las empresas miran la expectativa de qué dólar, del oficial. ¿De qué dólar miran? No, del contado con liquidación para empezar. Y si son exportadoras ni hablar, si no van a mirar el bolsa o el blue. Es cierto que es sector a sector. Entonces hay sectores en los cuales ya va a empezar a operar, donde sea más difícil conseguir dólares oficiales subsidiados, estos dólares oficiales de 80 que no están en ninguna parte, donde sea más difícil en esos sectores se va a empezar a filtrar el precio de dólar blue. Claro. Pero la verdad es que el dólar blue aumentó, Alejandro y Débora, aumentó 180% en el último año. Y la inflación no fue de 180%. No. Sí, hay mucha inflación. Sí, el INDEC dice 36, algunos dicen la mía en el supermercado un poco más. Ponele, hoy los dólares, pero no es 180. Hoy los dólares, el que tiene... A ver, ¿hay gente con dólares? ¿Hay mucha gente con dólares? La pregunta es, ¿hay mucha gente con dólares en caja de ahorro en dólares en los bancos o ya fueron en manada a sacarlos? Hay menos, lo sacaron mucho después de la PASO. Cuando empezó la PASO, ahí se fueron la mitad, número redondo, la mitad de los dólares se fueron. Si yo tuviese dólares, yo tengo una cuenta en dólares en un banco, el Banco Santander Río o Macro, y voy a pedir los dólares mañana, ¿me lo dan en físico? ¿Me voy con los dólares? Sí, lo que no te dan son los pesos, por eso yo si son muchos, es verdad, es paradójicamente más difícil hoy sacar pesos del banco que sacar dólares. Hoy no bueno, te dan pero los pesos, la paradoja de la Argentina es que hoy los dólares, afortunadamente, porque tenemos memoria de que no estuvieran, están, como dice Martín, de 30.000, quedan 15.000 para poner el número redondo de la PASO acá en el sistema, pero los pesos no. Preguntale a cualquier persona que haya tenido en esta cuarentena que hacer transacciones en pesos, transferencias, pagos en pesos. No, los pesos son imposibles de vos podés sacar 30.000 pesos por día de un cajero automático. Claro. Entonces, si vos tenés poca plata en un plazo fijo, tenés 300.000 pesos, te va a llevar 10 días sacar los 300.000 pesos. Ahora, si vos tenés 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, vendiste una propiedad, cobraste una indemnización, una herencia, lo que sea, tenés, no sé, y tenés un poco más de plata, y sí, la verdad que te cuesta mucho sacarlo. Bueno, pues el gobierno cree que va, y con razón, a dólar, ¿no? El tipo que vende un departamento hoy, alguien que tiene que vender un departamento y lo vende en $300.000, ¿cómo lo cobra? En efectivo. ¿En dólares? En efectivo, en dólares. ¿En efectivo, en dólares? Sí. ¿Lo hace en el banco, en una escribanía, y le dan los $300.000 en efectivo? Va a la caja de seguridad, pide una sala como antes, con autorización y con turno. ¿Puede? Sí. 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 ¿Puede hacer la transacción sacando los dólares físicos? Sí. Pero tenés que ya tener tus ahorros claro, preexistentes. no los tiene en la caja, los tiene en la caja de seguridad. Sigo preguntando, decide abrir una cuenta en Uruguay y poner los dólares afuera, blancos de un departamento vendido acá, ¿puede sacarlos? Los transfiere. ¿Los puede transferir? Sí, si no los tiene que mandar fuera del sistema Los bancario. puede transferir. Hay múltiples formas legales de hacerlo. Legalmente, ¿los puede transferir? Hay formas legales de hacerlo. Algunas más caras, otras más baratas. Sí. Pero hay múltiples formas legales de hacerlo.
Así todo, todavía hay gente tratando de hacerlo de manera ilegal. Pero Sí. hay múltiples formas legales de hacerlo. Automáticamente cuando lo saca pasa a pagar un porcentaje altísimo sobre bienes personales y sobre el interés de eso. Porque vamos a ver, es decir, vamos a ver qué termina pasando con bienes personales, con el impuesto. Vos te referís al impuesto a las grandes fortunas. Sí. Que van a poner. No, Vamos a ver la impuesto que fecha te de ponen corte. la plata No, él afuera. dice con el ajuste de bienes personales y del último Ah, tramo. bueno, está bien. Es el cierre, Pero la bienes declaración personales jurada es una viene foto después. al 31 de diciembre. Claro, Depende de dónde otra- tenga la plata el 31 de diciembre. Otra pregunta que tengo para hacer antes de ir al corte es agradecer esta hora, que este gran rato le robamos a Martín, y aparte siempre nos encanta escucharlo. Viste que siempre hay, cuando económicamente la situación no está bien, vos le tomás el pulso a las cuevas. Bebo Granados dice que él se encarga, siempre sabe más o menos para dónde va la economía o lo financiero con las cuevas de microcentro. Hoy, las cuevas, ¿se dedican, por ejemplo, hoy te cambian cheques? Hoy las cuevas prestan plata, prestan pesos. A ver, contame cómo está ese cambio. Por supuesto. Alejandro, hay 40% de la economía que está en la informalidad. Claro. Y el dato más contundente es que se acaba de conocer esta semana es que cuando vos mirás la caída en las horas trabajadas y en el empleo por esta cuarentena, en el sector informal de la economía, se perdió el 40% del empleo. Claro. El 40% del empleo, pero tenés, insisto, 40 o 45% de la economía que está en la informalidad. Esa economía que está en la informalidad también tiene su sistema financiero informal. Claro. También operan dólares, es parte de ese Hace dólar que- blue que preguntabas vos, Claro. es parte de la oferta y de la demanda de dólares blue, porque en un periodo en el cual acumula mercaderías, en otro periodo deja las mercaderías y se para del lado de la liquidez, pero la liquidez no quiere quedarse en pesos porque si tiene que reponer dentro de un tiempo mercaderías no sabe si la va a poder reponer, entonces se para en el dólar blue. Cuando tiene que comprar mercadería va a ese mercado del dólar blue, vende los dólares blue y compra la mercadería. O sea que ese sistema, circuito informal que decís vos en Argentina está muy aceitado. Si no lo estuviera, no funcionaría el 40% de la economía. Chicos, vamos al corte y después venimos con el consultorio económico de Julieta Tarrés. Martín, gracias, hermano. Muchas gracias, chicos. Placer Gracias, muy enorme amable. tenerte, Martín Tetaz. Vamos al consultorio después. Sí, La cantidad claro. de gente que escribió Juli siguen escribiendo. Tenemos una excelente noticia. Cipriano Joyas vuelve a abrir sus puertas en el Patio Bullrich, en el Shopping Patio Bullrich, todos los días de 12 del mediodía a 8 de la noche. Podés ir al local, no saben qué lindo local. Tus joyas valen lo que vos realmente no pensás que valen. Valen mucho más de lo que vos crees que valen. Andá a Cipriano y vas a ver que es tu mejor negocio. Más que nunca, acércate a Cipriano, hace valer tus joyas, oro, brillantes, piedras preciosas, relojes de primeras marcas. Con la mejor cotización, la experiencia los avala en confianza y seguridad. Pegado al corte, Juli Tarrés, consultorio económico, uno de los hits del programa. Ingresá en ciprianocompra.com.ar o contactalos por WhatsApp al 11 24 59 45 55. Podés tasar en el momento y sin cargo. Seguilos en @ciprianojoyas. ¿Estás pensando en vender tus objetos de valor? Elegí Cipriano Compra. Brindamos un servicio de excelencia junto al mejor asesoramiento. Si querés vender en un ambiente seguro, Cipriano es tu mejor negocio. Quiero agradecerle especialmente a Giorgio Redaelli, que me da estas camisas son increíbles. El color que tiene Redaelli, muchas gracias. Y a mis amigos de Carrington, el traje, el saco y todo el ambo como siempre. Bueno, vamos a meternos con lo que mucha gente preparando espera. todo. Yo también, yo Acá. tomo lápiz y papel. Consultorio económico, Juli. Bien. ¿Empezamos con preguntas de la gente? Dale, me encanta. Vamos con la primera. Dale. Cobré solo el sueldo con ATP en mayo. Y ya sos boleta, ¿eh? ¿Cuándo podré volver a comprar dólares? Mirá cómo sabés. Never. Muy bien. Y ya sos boleta. La respuesta oficial a esta pregunta es hasta que se termine el ATP. Imagínate, porque la idea es que ninguna persona que haya recibido asistencia, no hoy, sino antes, pueda comprar dólares. O sea... Bueno, o sea, viene para largo. Sí. Temas jubilados, Sí. ¿no? Porque ahí yo quiero escucharte, Dale. porque no sé cuál es la restricción concretamente. Soy jubilada y no me venden dólares, lo que sale, ¿no?, en el home banking cuando lo pone es ingresos insuficientes. Sí. En realidad no hay una normativa del Banco Central que diga que vos tengas que tener determinada cantidad de ingresos para comprar dólares, pero sí lo que está mirando el Banco Central es que los jubilados no utilicen el cupo para dárselo a los hijos, a los nietos o a algún vecino
Entonces tienen que demostrar que tienen ciertos ingresos y no que cobran ni la mínima ni por encima de la mínima. Tienen que tener ingresos como para representar esos ahorros. Yo compro dólares para ahorrar. Porque... Bueno, yo conozco muchos jubilados que no les permiten comprar, pero no sé cuál es la raíz de la cruzan imposibilidad. información en los bancos y determinan en el banco si puede o no en función de la cantidad de ingresos que tiene y de los gastos que tiene esa persona. Básicamente es eso. A ver, la que sigue. Me voy a vivir a España. ¿Puedo dejar un poder ante escribano para trámites? Sí, se puede hacer y ahora hay como una especie de modernización en las escribanías que es que durante la cuarentena vos como no podías hacer los trámites podías certificarlo vía videoconferencia. Entonces vos lo que podés hacer es firmar un poder y después dejar a la persona encargada con el poder para que mediante videoconferencia se hagan las transacciones, las operaciones o las firmas certificadas que vos necesites. Bueno, muy bien. Esta me encantó. A ver. Esta le va a gustar a Alejandro. No me venden euros. Viajo a Europa. ¿Puedo comprar yuanes y cambiarlos afuera? Esta te encantó. Llévate un chino en la valija también si querés. Me encanta la creatividad de la gente que pregunta, porque digo, ¿por qué se le ocurrió que en Argentina puede haber yuanes para la compra? No lo sé. Pero lo cierto es que el punto es que las casas de cambio están cerradas todavía hoy. Entonces vos no podés conseguir euros en Argentina, salvo que alguien te los venda de manera particular. La única que te queda es comprar dólares y llevarte los dólares y cambiarlos afuera. Yo tengo una pregunta bizarra. Sé que se me van a reír. El último minuto van a poner la máquina de risa, se me van a reír todo. Pero lo hice una vez cuando debuté en Radio Mitre, 93. En el 94 hubo una gira de Boca por Italia. Yo nunca en mi vida había viajado en avión. No, por Argentina había viajado siempre en auto. Y me llevé para cambiar, igual eran pesos dólares en esa época, pero me llevé a Italia, como decirte hoy, 5.000 pesos para cambiarlos por plata italiana en Italia. Se me rieron mis compañeros, no, se me rieron 2 días seguidos porque no te cambian. Hoy, ¿me cambian pesos en una casa de cambio en España? En ningún lado. No me Ni digas en Uruguay. no me digas en ningún lado. No, en ningún lado te cambian pesos argentinos fuera de la Argentina. No me digas eso. No me amargues. La realidad. Voy a Paraguay, no me cambian pesos. No. ¿No? ¿A Uruguay no me cambian pesos? Ya ¿Le quiero comprar dólares a un uruguayo? ¿No me recibe los pesos? Acá te los vende. ¿Allá no? No, los pesos afuera no te sirven para nada hoy. No te sirven acá, imagínate afuera. Te deprimiste, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, nos vemos el domingo. Gracias por todo. Chau, Juli.